Bueno, pues nada, buenas tardes. Un gusto volver a compartir este ratito de pantalla, aunque sea de pantalla. Y bueno, pues vamos a darle, como decía Inés, a de qué va esto de la educación ecosocial y algunas ideas, bueno, unas cuantas ideas. Decía lo de unas ideas básicas, pero en realidad vamos a ver bastantes ideas y demás al respecto. Así que sin más historia voy a compartir la pantalla. Como en la otra ocasión, la presentación ya la tenéis subida ahí en el Drive compartido para que dispongáis de ella, pero bueno, pues también vamos a poder reflexionar, charlar y comentar. Y también, como el otro día, no os cortéis en pararme cuando haga falta, encendéis el micro, ponéis vuestra voz sobre la mía, nos paramos y nada, pues nos tomamos el tiempo que necesitemos. Si llegamos hasta el final, hemos llegado, y si no hemos llegado, pues tampoco nos vamos a generar aquí ningún problema si por el camino hemos ido aprendiendo otras cosas que considerábamos importantes, ¿vale? Así que sin más rollo, vamos ahí con la presentación. Pues eso, ¿qué es lo que vamos a abordar hoy? Pues un poco las bases de lo que podría denominarse pues, la educación ecosocial. Y simplemente por colocarnos, no voy a extenderme en esto, pero un par de premisas de partida pues, que inspiran pues, todo lo que os voy a comentar a continuación y que tienen que ver con lo que estuvimos viendo en la primera sesión. La primera, la educación tiene como una doble mirada entre lo individual y lo colectivo. Es decir, que intenta de alguna manera capacitar a las personas como individuos, pero también intenta capacitar a las sociedades pues, para mejorar. Claro, mejorar es un término un poco ambiguo, ¿no? Porque probablemente debajo de mejorar cada persona y desde luego pues cada sociedad va a colocar unas cosas diferentes, ¿no? ¿Qué significa mejorar? Bueno, desde una perspectiva ecosocial, y vamos aterrizando un poco en lo que en lo que estamos hablando, que una sociedad mejore significa que esa sociedad sea más democrática, más justa y más sostenible. Y que integre esos tres elementos. Así que, bueno, pues si una función de la educación tiene que ver con mejorar a las personas y con mejorar a las sociedades, desde una perspectiva ecosocial diríamos que es una educación que permite a las personas desenvolverse en una sociedad más justa, más sostenible, más democrática y que ayuda a articular que la sociedad sea así. Es más, desde la mirada ecosocial, esta mirada individual y colectiva pues están íntimamente relacionados, porque solamente me voy a poder desarrollar plenamente como persona si el resto de personas que me acompañan en la sociedad pues también se pueden desarrollar, es decir, estamos hablando de sociedades justas y democráticas, es más, solo lo voy a poder hacer si el resto de los ecosistemas funcionan adecuadamente, no en vano pues somos seres ecodependientes. Así que esta es, digamos, la primera idea. Pero igual que miramos de manera dicotómica en cuanto a las personas, individuo, colectivo, para los que tiene que servir la educación, lo tendríamos que mirar también desde el punto de vista temporal. Porque la educación de alguna manera tiene que permitir capacitar a las personas pues, para desenvolverse en el momento actual y tiene una mirada pues, muy arraigada, ¿no? Y tendremos que ayudarles a que tengan pues, las capacidades que van a necesitar para desenvolverse en su situación en el presente. Pero a la vez, la educación tiene una mirada a futuro muy, muy importante, sobre todo la educación básica. Cuando estamos educando, y vamos a hablar mucho de la educación básica esta tarde, estamos educando a niñas y a niños, ¿no? Pues pequeños, pues estamos intentando capacitarles pues con una serie de habilidades que expresarán 10, 20, 30 años después en muchos casos y que les van a acompañar a lo largo de su vida. Así que no solamente me tengo que preguntar qué es lo que necesita aprender una persona en el presente, sino que también me tengo que preguntar qué es lo que necesita aprender una persona en el futuro. Y desde ahí, lo que veíamos en esa primera sesión, de intentar proyectar los futuros, por más que pudiésemos errar, y que seguro que vamos a errar, creo que es un elemento que cada docente tiene que hacer y que se tiene que preguntar qué va a necesitar la gente en el futuro. Bueno, pues a lo mejor va a necesitar cultivar en unas condiciones climáticas más adversas, o va a necesitar ser capaz de cocinar rico con pocos ingredientes, o va a ser capaz, o va a necesitar pues, gestionar conflictos en sociedades muy polarizadas. Bueno, esto nos lo tendremos que preguntar porque de alguna manera también tiene que ver con la respuesta que haga. De alguna manera, de alguna forma, pues no podemos educar como si nada estuviese cambiando. Muchas veces cuando nos metemos dentro de un aula vemos pues, una serie de objetivos de aprendizaje
que son los que se hubieran dado en el siglo XX. Pero es que no estamos en el siglo XX, estamos en el siglo XXI, en un momento de quiebra y que va a ir a más, como estuvimos viendo, ya digo, en la primera sesión. Así que, bueno, pues nos tenemos que preguntar qué necesitamos y qué necesita nuestro alumnado en el presente y qué necesitamos y va a necesitar nuestro alumnado en el futuro. Y esto con esa mirada ecosocial. Así que con todo esto nos metemos, ¿vale? Este sería como el contexto a partir del cual, pues, nos empezamos a mirar. ¿Y cómo vamos a hacer la mirada? Bueno, pues vamos a ir desde lo más general hasta lo más particular. Y aunque me voy a referir mucho a la educación formal, y los ejemplos están tomados de ahí, y de alguna manera los recursos vienen de ahí, quienes estáis trabajando o tenéis una relación más con la educación no formal, pues el ocio y el tiempo libre, bueno, todo ese abanico que es amplísimo, en realidad hay muchos de los elementos que vais a poder tomar y que vais a poder aplicar. Lo que pasa es que la experiencia desde donde están tomadas y lo que está teorizado, pues viene de la educación formal y por eso me voy a referir mucho, pero en realidad no es ni mucho menos pues solamente aplicable a la educación formal. Y como decía, vamos a seguir una lógica desde lo más general hasta lo más particular. Vamos a empezar con una mirada de centro, de transformación del conjunto de un colegio, del conjunto de una práctica educativa pues macro, y poco a poco nos vamos a ir focalizando en cosas más concretas, entrando en aula, hablando del currículo, hablando de los materiales, hablando de experiencias concretas. Pero empezamos con esa mirada macro de una transformación ecosocial de un centro educativo, ya digo, que es de lo formal, pero que puedo sacar conclusiones para lo no formal. Y lo primero es que tendremos que coger pues, aprendizajes de las experiencias ricas que se han ido produciendo, ya digo, en ambos ámbitos, en el formal y no formal, pues para sacar conclusiones de cómo hacemos estos procesos de transformación. La primera idea. Muchas veces, cuando hemos pensado en trabajar con temas ecosociales, pues hemos trabajado solamente con una parte del alumnado. Aquel que por sus inquietudes pues ha escogido, cuando se puede escoger ya, cuando hay itinerarios, ¿no? Pues asignaturas más relacionadas con estos temas, como ciencias de la tierra y del medio ambiente, o bien aquellos que por casualidad les ha tocado un profe sensible con estos temas y ha sido quienes lo han trabajado. Bueno, pues no. Si esto es un elemento que atraviesa el conjunto de las sociedades y además tiene que ser un servicio para el conjunto de las sociedades, tenemos que trabajar con todo el alumnado y este es un primer elemento que tenemos que tener muy en cuenta. La segunda tema es que, bueno, si los temas ecosociales, lo que tiene que ver con la emergencia climática, con la pérdida de biodiversidad, con las crisis materiales y energéticas, con las faltas de derechos o los recortes de derechos que estamos viendo, ¿no? Bueno, o las grandes desigualdades, si eso atraviesa nuestra vida, si es importante para entender el mundo en el que vivimos y además vivir satisfactoriamente en él, no puede ser una cosa secundaria en los procesos educativos. Tiene que ser un elemento central porque lo que aprendamos tiene que responder a las necesidades y a los contextos que tenemos en nuestra vida. La tercera idea es que no aprendemos las cosas una vez y ya está, y no las sabemos para el resto de la vida, no. Hace mucho tiempo que sabemos, y quienes estáis en docencia lo sabéis, pues que las cosas hay que volver sobre ellas de forma repetida. Y hay que volver en grados crecientes de complejidad, no solamente para recordarlas, sino para hacer aprendizajes pues, más holísticos y más completos. Así que un primer elemento es que a la hora de pensar curricularmente en cómo trabajamos lo ecosocial, lo que tengo que trabajar con una mirada en vertical. Es decir, tengo que ir pensando que voy a hacer curso tras curso e ir complejizando curso tras curso los aprendizajes. Bueno, esto lo hago con todas las asignaturas, ¿no? Lo hago con matemáticas, lo hago con lengua, lo hago con educación física. Bueno, pues también lo tengo que hacer con una mirada, una perspectiva ecosocial y tengo que hacer esa construcción en vertical de lo que sería el currículo. Pero no solamente tengo que hacer una construcción en vertical, también tengo que hacer una construcción en horizontal. Porque claro, cuando nos encontramos en el ámbito docente, pues un montón de compartimentaciones del conocimiento, pues ya digo, ahora es lengua, ahora es matemáticas, ahora es educación física, ahora es geografía e historia, bueno, pues tengo que trabajar de manera horizontal y coordinar el trabajo de cada una de las asignaturas con una mirada holística y que meta toda esta mirada ecosocial. Así que coordinación vertical y coordinación en horizontal a la hora de construir los currículos. Pero en realidad esta mirada compartimentada de la vida es una mirada pues que podríamos decir tremendamente insuficiente. Y es tremendamente insuficiente porque a fin de cuentas la realidad no es un cachito de lengua, un cachito de matemáticas y un cachito de plástica, sino que la realidad es un todo interrelacionado y que yo tengo que aprender a comprender en su totalidad y de manera holística.
Así que necesitamos, a la hora de hacer un enfoque educativo, que esa educación tenga una mirada globalizadora. Un elemento muy determinante cuando hablamos de una educación marcadamente ideológica, y no porque el resto de las educaciones no sean ideológicas, esto de la educación neutral es una falacia. En realidad, cualquier opción educativa tiene detrás una forma de entender cómo se debe de estar en el mundo y cómo se está en el mundo. Cuando escoges unos determinados objetivos de aprendizaje, una determinada metodología, unas determinadas formas de evaluación y tienes que escoger unas, no te queda otro remedio, estás tomando unas opciones y unas opciones que tienen que ver, pues ya digo, con tu ideología. Cuando planteas que quien tiene el conocimiento es el profesorado, que tiene que transmitirlo al alumnado, bueno, pues tienes una mirada ideológica sobre el mundo, tan ideológica como cuando planteas pues, que el alumnado tiene que construir colectivamente el conocimiento. No existe la educación neutral. Lo que sí que existe es la educación no manipuladora. Es decir, una educación en la cual las personas lleguen a sus propias conclusiones y esas conclusiones no sean impuestas, no sean transmitidas de la cabeza de quien está en la labor docente a la cabeza de quien está en el alumnado, ¿no? Para esto hay distintas estrategias. Vamos a ir viendo varias a lo largo de la sesión, pero una para mí importante, para empezar, es que los currículos sean explícitos. ¿A qué me refiero con currículos explícitos? Me refiero a que yo no intente meter por debajo pues, los temas ecosociales, pues una mirada feminista, una mirada ecologista sobre el currículo, sino que lo haga claramente y explícitamente, para que el alumnado pueda poner en marcha los mecanismos de defensa que quiera y además pueda contraargumentar, para que las familias también puedan hacer lo mismo y para que de alguna manera tengamos todo claro, ¿no? Y lo tengamos sobre la mesa, porque la mejor forma de alguna manera de contradecir y de pues, contrastar es que sea todo explícito. Así que yo creo que este es otro elemento importante y en el que hemos aprendido también del pasado, ¿no? Con estos currículos ocultos, que ha sido pues, una práctica muy habitual. La penúltima idea creo que tiene que ver con que los agentes educativos son múltiples, no son solamente el profesorado. En muchos casos no es ni siquiera fundamentalmente el profesorado. Como poco, los grupos de iguales, los amigos, las amigas, los compañeros y compañeras del aula y también las familias son unos elementos muy, muy importantes en la labor docente. Así que si queremos hacer una transformación real, potente, pues sistémica, ¿no? Desde una perspectiva ecosocial, no puedo trabajar solamente con el alumnado. Tengo que trabajar a la vez con el profesorado, con las familias, creando de alguna manera un entente que nos permita avanzar en ese sentido. Desde ahí, y recogiendo todo esto, pues lo que podríamos concluir es que necesitamos un enfoque transversal de la educación ecosocial y que no estamos hablando de una asignatura, de un módulo de un curso, de una guinda que adorne la historia, sino algo que atraviese el conjunto de nuestra práctica docente, que se conecte con el resto de contenidos y que además lo haga pues, a lo largo de todo lo que es nuestra actividad. Vamos a ver cómo poderlo hacer. Bueno, un primer elemento con cómo podemos hacer esto, y que tiene que ver con la última idea que planteaba, es fomentar el conjunto, la participación del conjunto de la comunidad educativa. Y esto lo puedo hacer con distintas estrategias. Puedo, por ejemplo, hacer grupos interactivos en los cuales la gente de la comunidad educativa, familiares, gente del barrio, bueno, distinta gente entra dentro del aula a facilitar los aprendizajes. Su labor no es dar clase, su labor es que se pongan junto a otros chicos y chicas a hacer trabajos y ayudar a que ellos se ayuden, a que trabajen de manera cooperativa. De pronto esto es importante porque la gente de la comunidad educativa se empapa de lo que está ocurriendo en el aula, pero a la vez el aula se empapa de la comunidad educativa. Aprende de ella, coge referentes, modula y trabajamos esta interrelación entre los distintos agentes. Una de las cosas, bueno, por cierto, muchas de estas prácticas están inspiradas en uno de los lugares donde yo trabajo, que es FUEN, que es una fundación que tiene 3 coles en régimen de concierto, y muchas de las cosas que voy a comentaros vienen de ahí, o sea, simplemente para comentarlo. Bueno, y una de las cosas que hemos hecho es que hemos creado grupos de consumo agroecológicos a la salida de los coles, de manera que tú vas a recoger a tu hija y te puedes llevar tu cesta de productos ecológicos. Y esto es un cambio de primer orden. No sé si lo estuvisteis viendo con Abel el otro día, ¿no? Pero de pronto el centro educativo ya no es solamente educativo, es también un centro comunitario. ¿Alguien quiere decir algo? Si queréis decir algo, sin problema, ¿eh? Creo que se coló un micro abierto por ahí. Ah, vale, nada, simplemente ha sido... Vale. El centro educativo deja de ser un centro educativo para convertirse también en un centro alimentario, le da mucho más sentido a las familias,
No estoy hablando solamente de agroecología, estoy practicando agroecología y además estoy facilitando la conciliación familiar. Así que, bueno, con una actividad de pronto, pues englobo muchas cosas. Y por si esto fuese poco, además, tengo una relación más horizontal entre el profesorado y las familias. No llamo a tutoría para que hablemos de mi hija y de mi hijo, sino que nos juntamos repartiendo brócoli y esto, de alguna manera, pues nos ayuda también a tejer esos lazos, esas complicidades entre el conjunto de la comunidad educativa. Los materiales didácticos, desde nuestra perspectiva, son unos elementos absolutamente determinantes de ese proceso de cambio y son absolutamente determinantes porque con los materiales didácticos no solo trabaja el alumnado, también trabaja el profesorado, aprendemos mucho de los materiales didácticos que utilizamos, pero también las familias, porque cuando mi hijo llega a casa con una duda, pues yo se lo intento resolver, miro el material que hay y a partir de ahí también aprendo. Nos permiten conjugar al conjunto de la comunidad educativa. Pues proyectos de aprendizaje y servicio en el que transformamos el entorno a través de un proceso educativo, pues claramente también poner en contacto el conjunto de la comunidad educativa, la formación del profesorado es muy determinante, ¿no? O colaborar con otras entidades, ¿no? Bueno, pues algunos ejemplos serían, ahí veis pues un grupo de consumo con un par de chicas haciendo el reparto, ahí veis una clase trabajando en grupos interactivos en las que aparecen pues personas adultas que ayudan a que en las aulas pues vayan trabajando y se vayan ayudando entre sí, chicos y chicas. O ahí veis pues una sesión de formación de las que hacemos, ¿no? Esta era sobre educación con perspectiva de género. Segunda idea, el modelo de gestión de nuestros procesos docentes pues también educa. Además de que es un mecanismo de participación, también educa, no es neutral. Por ejemplo, no es lo mismo tener servicios con empresas que estén dentro de la economía social y solidaria que no lo sean, ¿no? Y me refiero a empresas, pues, por ejemplo, como la del comedor escolar o como las de limpieza, dos empresas absolutamente determinantes en el funcionamiento de un colegio. Y esto tiene una mirada ecosocial. Cuando pensamos en cómo tomamos las decisiones y que sea una toma de decisiones democrática, pues los consejos escolares, las asambleas de aula, bueno, pues también estamos dando una educación ecosocial a través de nuestra propia práctica de gestión del centro. La regulación de conflictos es absolutamente determinante. Un centro escolar, cualquier práctica educativa está totalmente atravesada de conflictos y si en esa regulación de conflictos los protagonistas son pues, el alumnado, ¿no? Los chicos y las chicas, ¿no? Y además lo hacemos desde una perspectiva no violenta, bueno, pues también estamos trabajando con esa mirada ecosocial, ¿no? Si otra de las cosas que podemos hacer es poner espacios de coordinación en temas ecosociales, pues de familias, pero también del alumnado. Una de las cosas que hemos ido articulando dentro de nuestros centros ha sido pues, grupos de chicos y chicas voluntarias, luego volveré sobre esto con un poco más de detalle, ¿no? Y que, bueno, pues que pongan en marcha proyectos de carácter ecosocial, autoorganizados, con la ayuda, ¿no? Y a veces la tutorización del profesorado y que, bueno, vayan transformando el centro, no por iniciativa de los docentes, sino por iniciativa del propio alumnado y que habla también de una forma de gestión democrática de cómo funcionan las cosas, ¿no? Bueno, pues ahí veis una asamblea de alumnado, ¿no? Pues autoorganizándose para distintas cosas, la participación dentro del mercado social madrileño, pues mecanismos de regulación de la convivencia, ¿no? Participados y desde una perspectiva no violenta, ¿no? Así que transforma el pensar en coordinación con toda la comunidad educativa, transforma en cambiar pues cómo gestionamos pues, lo que es el día a día del centro y transforman también los espacios. Los espacios físicos donde se produce la docencia no son neutrales, también educan. Una de las cosas que hemos hecho, por ejemplo, ha sido transformar los pasillos desde algo que se parecía bastante a un pasillo de una cárcel o un pasillo de un hospital, ¿no? Algo feo, frío, pues bueno, pues que invitaba poco a la charla tranquila, ¿no? Y agradable en lugares pues que se parezcan un poquito más, por lo menos a pasillos de las casas. Hemos colocado plantas que además gestionan y cuidan el propio alumnado. Hemos construido con material de desecho pues bancos, con cojines y solamente ese hecho ha facilitado pues, que las relaciones muy típicas, por ejemplo, de adolescentes en los pasillos, que muchas veces son acollejas, pues se hayan tranquilizado y tenemos espacios tranquilos en los que las relaciones, bueno, pues tienen más que ver con el cuidado que con esta relación, pues bueno, pues un poco más picajosa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pensar en infraestructuras ecológicas o accesibles, por ejemplo, la instalación de paneles solares y dotarles de sentido educativo, pues también es un elemento muy importante. Los huertos escolares son un
tema que ha ido atravesando cada vez más las prácticas docentes. Hay un montón de centros con huertos escolares y que además convierten esos huertos escolares en prácticas educativas no solo de cómo plantar y recoger lechugas, sino también de cómo aprender matemáticas o de cómo aprender lengua, ¿no? Y que, bueno, pues nos permiten articular también el currículo pues en interrelación directa con la naturaleza. La decoración de los espacios, ¿no? Con temáticas ecosociales, o elementos como tirar los muros de las clases, en lugar de tener segundo A, segundo B y segundo C, bueno, tener una única clase gigante de segundo, con puertas correderas que puedo cerrar y abrir, pero que de pronto tengo un momento en el que, o varios momentos en los que no hay una docente que está contando el conocimiento hacia el alumnado, sino que están trabajando en grupos con varios docentes a la vez dentro de aula, ¿no? Trabajando desde una perspectiva mucho más basada en la construcción del conocimiento, que tiene detrás una mirada ecosocial clarísima. Así que, bueno, pues ahí veis una transformación de patios, pues a través de pues, materiales reciclados, de patios que normalmente son pues, canchas para jugar al fútbol por chicos, ¿no? Que son los que ocupan todo ese espacio, hacia lugares multiusos, ¿no? En el que, bueno, se puede jugar al fútbol algunos momentos o algunos ratos, pero se puede jugar a muchas otras cosas y ocupamos el espacio pues, de diversidad, ¿no? No solamente por los chicos, sino también por las chicas y con otro tipo de funciones. Bueno, pues esto se hizo con participación de las familias y este fue uno de los resultados, en este caso en infantil, ¿no? Y construyendo pues esa como infinita, ¿no? Para trabajar en el patio, ¿no? Pues transformaciones de los halls, este aula sin muros que os comentaba anteriormente, ¿no? Y veis cómo trabajan ahí por grupitos y demás, ¿no? Transformaciones también del espacio exterior, porque el espacio exterior también lo podemos transformar, ¿no? El exterior también educa, ¿no? Y educamos al barrio con ello, ¿no? O, pues, en uno de los centros que es más grande, construimos como un gran invernadero acondicionado, pues, para que pudiese ser a la vez un aula y que, bueno, pues nos permitiese trabajar, pues, más en interrelación con la naturaleza y más en exteriores. Otra idea. Fuera de la jornada lectiva pasan cosas que son muy importantes también para el tema educativo. Uno de ellos tiene que ver con los comedores, que lo estuvisteis viendo el otro día con Abel, así que no voy a entrar en ello, ¿no? Pero los comedores transforman un montón nuestras prácticas docentes. Algo que está perdido en general para la lógica docente, ¿no? El comedor, y en el que en el mejor de los casos, pues cuando son peques, les enseñamos psicomotricidad fina un poco, ¿no? Y normas de convivencia, lo recuperamos para la práctica docente cuando hacemos una transformación de comedores convencionales a comedores sostenibles y saludables. Y esto, que genera un montón de conflictos, porque genera un montón de conflictos, es un montón de oportunidades docentes, porque en realidad los conflictos son elementos que podemos trabajar muy bien desde la perspectiva docente, sobre todo si son en algo tan significativo como la comida. Y bueno, pues desde ahí estas transformaciones funcionan muy bien para convertir pues, las palabras en hechos. Pues pensar en extraescolares que tengan esta mirada ecosocial, pensar mucho los viajes de estudio, que desde luego tienen que ser un espacio de convivencia y tienen que ser un espacio pues, de conocimiento cultural, pero que también pueden ser un espacio con un fuerte contenido ecosocial. Por ejemplo, conociendo realidades pues, de gente que está luchando en distintos lugares o realizando proyectos de servicio. Nuestros viajes de estudio se han reconvertido en gran parte desde ahí y funcionan muy bien. Y tiene mucho sentido para el alumnado ir a hacer una repoblación, pues una de las mañanas en las que está haciendo pues, su viaje por la cornisa cantábrica o por donde fuese, ¿no? Esto ya digo, funciona muy bien, ¿no? Usar el centro para distintas actividades de carácter escolar o pensar cómo llegamos al centro, pues organizando bicibuses, pedabuses o en el formato menos ambicioso, pues mecanismos como el Kiss and Go, en el cual no se deja que los coches lleguen a la puerta de los centros, lugares altamente contaminados a la hora de abrir las puertas, sino que hay puntos pues relativamente lejanos en los cuales pues la gente, las familias que van en coche, pues dejan a su hijo o a su hija, les dan un besito y ya se van pues por la acera sin tener que cruzar o alguna cosa así, ¿no? Facilitando pues una llegada mucho más amable a lo que serían los centros, ¿no? Bueno, pues ahí veis una repoblación en uno de esos viajes de fin de curso que os comentaba. Este es uno de los comedores escolares. Esto es un desayuno que hacemos antes de la jornada lectiva, trabajando temas de diversidad, sobre todo relacionados pues, con la homofobia, la bisfobia, la transfobia, ¿no? Y que nos funcionan muy bien. Los estamos haciendo una vez al mes en uno de los centros y están siendo muy chulos, ¿no? O hay un cartel pues, de cómo se lanzó uno de los bicibuses en uno de los coles. Todo esto está fuera del aula, pero tenemos que entrar dentro del aula. Y normalmente hemos entrado en el aula con actividades de carácter puntual. Pues, yo qué sé, un día que venía fulanita de tal a darnos una charla sobre lo que sea,
o que celebrábamos una efeméride, o que incluso reconvertíamos alguna que existía. Por ejemplo, en uno de nuestros centros se celebra el San Valentín, pero se ha reconfigurado el día de San Valentín y se ha convertido en un San Valentín diverso en el cual hay expresiones de cariño no relacionadas con el amor romántico necesariamente, ni relacionadas con la heterosexualidad, sino que, bueno, pues pueden ser expresiones de cariño pues de chicas con chicas, de chicos con chicos, de profes con alumnos, de alumnas con profes, y bueno, pues a partir de ahí dándole un poco la vuelta, ¿no? A un día, ya digo, muy marcado, ¿no? Con esa figura del amor romántico heterosexual, ¿no? Así que, bueno, pues algunas de las cosas, la celebración del 8M o pues otros días, ¿no? Otras celebraciones que hemos ido teniendo. Pero entrar dentro del aula y entrar de verdad dentro del aula significa transformar nuestros currículos. Es decir, transformar los objetivos de aprendizaje que tenemos, los contenidos que trabajamos dentro del aula, las formas en las que tenemos en que la gente aprende, el método y también lo que tendría que ver con todo el proceso de evaluación. Bueno, sobre esto hemos trabajado mucho. Una de las conclusiones está publicada en este libro, en Educar para la Transformación Ecosocial, que os podéis descargar, aparte de comprarlo, pero también se puede descargarlo. Tenemos ahí colgado en la web, o sea que está disponible para vuestro uso, ¿no? Y sobre esto vamos a focalizar. Estábamos hablando un poco de esto, ¿no? Y alguna propuesta de qué puede ser más transformador o menos, aun siendo esto muy discutible, y recalco lo de que va a depender de cada uno de los centros y de las realidades que nos vayamos encontrando, ¿no? Bueno, creo que tiene un nivel de transformación, pero el más bajo de todos, pues pensar en servicios de empresas de la economía social y solidaria, los bicibuses o los pedabuses, vuestras extraescolares de carácter ecosocial. Creo que con un nivel de capacidad de transformación pues medio, algo mayor, pues podrían estar los grupos de consumo, pues aulas de la naturaleza en las cuales me puedan integrar, ¿no? Aunque sea de forma puntual, las efemérides, los viajes ecosociales, la transformación de los entornos, el comedor, los grupos ecosociales de familias o de alumnado. Creo que tiene un nivel de transformación ya bastante más alto, pues tener un plan como centro, un plan estratégico de transformación que vaya a ir pues llevándolo a cabo pues a lo largo de los años. Esta capacitación, sensibilización, en definitiva formación por parte del profesorado, ¿no? Y que era una de las cosas que apuntabais antes en una de las intervenciones, ¿no? O esta gestión democrática y no violenta del centro, no de forma puntual, sino que atravesase todo el centro. Y creo que los elementos con más capacidad de transformación tienen que ver pues, con poner en marcha mecanismos de interacción fuerte en el conjunto de la comunidad educativa, pues proyectos de aprendizaje y servicio, grupos interactivos, ¿no? Creo que los materiales tienen una capacidad de transformación muy, muy importante, de transformación del profesorado, de transformación del alumnado y también indirectamente de las familias, ¿no? O todo lo que tiene que ver con una adaptación curricular desde una perspectiva ecosocial, pues también lo tendría. Y entendiendo que muchas de estas cosas se realimentan entre sí, pues los materiales es como una plasmación de la adaptación curricular que permiten formar al profesorado, que en realidad pues embeben de alguna manera un plan estratégico, bueno, que recogen varias cosas, ¿no? Y podríamos hacer flechas con más elementos. Pero, y ya lo apuntabais anteriormente, esto no es fácil. Y aparecen dificultades para poder llevar a cabo pues, transformaciones de este tipo que nos chocamos pues, con la dura realidad de forma pues, constante. Así que sin abrir micro, porque cuando hablamos de dificultades nos salen una avalancha de dificultades gigantesca, ¿no? Y cuando lo que queremos es criticar, nuestra capacidad de pensamiento crítico es muy, muy potente, ¿no? Lo que os planteo es que por el chat vayamos lanzando ideas de qué piedras nos vamos a encontrar en un camino de una transformación de un centro de este tipo. Ya digo, podemos pensar en un centro de educación formal, pero podemos pensar también en una escuela de tiempo libre o en una universidad o, bueno, en distintos aspectos, en distintos, pues bueno, pues ya digo, centros de carácter educativo. Así que mi invitación es que cojáis los dedos, bueno, ya veo que ya hay por ahí quien está planteándolo, ¿no? Pues resistencias de las familias y que vayáis escribiendo y vamos viendo dificultades que podemos ir encontrando. Trabas administrativas. Falta de recursos económicos y imagino que de otros tipos.
Venga, más ideas porque hay más dificultades, ¿eh? Sobresaturación de un claustro, sobre todo el que esté más proactivo. Desidia por parte del profesorado, que sería como otra parte de eso. Falta de voluntad política, falta de conocimientos, dónde acudir, con quién hablar. Sistemas de creencias más capitalistas. Alguna falta de apoyo de la comunidad que demande el cambio, esto es muy importante. Falta de compromiso social, falta de energía o capacidad de actuación, capacidades y aptitudes sociales, individualismo, visión cortoplacista de los cambios, esto ocurre mucho. Bien, ¿lo tenemos ahí? Sobresaturación de dificultades de primera necesidad, el cansancio por exceso de burocracia que limita la creatividad para conectar los contenidos con la vida. Esto también pasa una barbaridad dentro del cuerpo docente. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí o alguien quiere añadir alguna cosa más? ¿Sí? Poca tolerancia. ¿Tiramos? Venga. Bueno, pues qué duda cabe que esto es complicado y que si nos hubiéramos tomado un rato mayor, pues nos habrían salido todavía más dificultades, ¿no? Miedo a los cambios, que se apunta ahí como algo añadido, ¿no? Porque, bueno, pues cualquier proceso de cambio, sobre todo si queremos que sea un cambio ambicioso en el sentido de profundo y en el sentido además de transformador, pues nos va a generar pues muchas dificultades y esta indudablemente lo es. Y además en un espacio educativo, siendo los espacios educativos unos espacios pues especialmente centrados en la disputa, ¿no? Y un ejemplo claro desde un punto de vista macro es que te llevamos pues, un montón de leyes educativas, probablemente ningún otro sector cambia tanto de marco de juego, ¿no? Como lo que es el marco educativo, que demuestra pues cómo todo esto pues es realmente conflictivo, ¿no? Se añadía una más, ¿no? Falta de entusiasmo y de apoyo al resto del profesorado y de capas. Bueno, pues yo quería plantearos algunas de las cosas que hemos ido haciendo en FUEN, bueno, pues para intentar transformar y para intentar luchar con todas estas trabas que unas más, otras menos, nos las hemos ido encontrando. No hay nada que de alguna manera de pronto haya dicho, vale, pues esto nunca nos ha pasado. No, todas, ya digo, en mayores o menores medidas, nos han pasado, es más, nos siguen pasando en la actualidad. Así que algunas ideas de cómo abordar eso, ¿vale? Retomamos la presentación. Pues la primera, por una parte necesitamos una cierta visión estratégica. En nuestro caso empezamos pues, con ideas deslavazadas y de alguna manera pues, cada profe hacía lo que consideraba, poco a poco pues, cada grupo de profes se fueron coordinando. Bueno, ahora mismo no estamos en esas, ahora tenemos una mirada estratégica de qué nos interesa cambiar y creo que la capacidad de tener miradas estratégicas es una mirada pues poco cultivada dentro de los claustros de profesorado, en general no tienen capacidad de planificar, ni piensan mucho, ni a medio ni a largo plazo, ¿no? Y creo que es algo que hay que ir cultivando y que hay que ir construyendo, pero no construyendo sobre la nada, sino construyendo sobre las cosas que ya se van haciendo y sobre prácticas concretas hechas previamente. Y como estamos hablando de construir esa mirada estratégica sobre cambios, es muy importante consolidar los cambios que se van haciendo. Muchas veces los proyectos que hacemos son proyectos súper bonitos, que requieren una cantidad de trabajo detrás brutal, pero que al año siguiente no nos sirven. Pues porque hay que volver a empezar de cero, porque son proyectos que no han tenido detrás algo que nos permite replicarlos. Bueno, una de las cosas que hemos ido haciendo es, bueno, los proyectos así súper bonitos
vamos a intentar dedicarles el menos tiempo posible. Los bonitos quiero decir que no pueda replicar al año siguiente. Y vamos a hacer proyectos que dejen un pozo. Que dejen un pozo en forma de un material didáctico preparado para que lo pueda volver a utilizar. Que deje un pozo en forma de un grupo de alumnado organizado que el año siguiente pues continúe y además forme a otros pues para que funcione. Que dejen un pozo en forma de una infraestructura que he construido dentro del centro y que me permita de alguna manera avanzar a partir de ahí. Cosas que nos permitan consolidar cambios porque es lo que nos hace pues ir sumando, ¿no? Y generando transformaciones que vayan quedando y que sean más difíciles de revertir. El segundo grupo tiene que ver con quién impulsa estos procesos de cambio, ¿no? Bueno, pues desde nuestra experiencia ha habido una parte de impulso a partir de grupos de profesorado pues, que se lo creían, que tenían ganas y que lo que hemos ido haciendo es dotarles de capacidades, de reconocimiento y de alguna manera de herramientas pues, para poder poner en marcha muchas de las cosas. Mucho de lo que os he comentado anteriormente lo ha hecho profesorado y lo que vamos a ver a continuación de materiales didácticos, de currículos y demás, lo han hecho profesorado también, ¿no? Pero apoyados también con una parte del conocimiento experto pues, que ha hecho falta, ¿no? Pues muchas veces con esa mirada ecosocial. En nuestro caso hemos tenido la suerte de poder tener recursos propios para hacerlo, en otros casos había que tirar de recursos externos, ¿no? Y además, pues pensando en que haya un empuje, que sea muchas veces externo. Muchas veces las familias o el alumnado, pues como que son quienes te pasan por la izquierda y te están empujando a hacer los procesos si les das pie a ello. El crear grupos de familias o grupos de alumnado de corte ecosocial ha empujado claramente al profesorado pues, a producir los cambios y a impulsar los cambios. Vamos a intentar dotar a esa comunidad educativa pues, de capacidad, de influencia, ¿no? Y creo que este es otro elemento pues, que ayuda a generar cambios. Otro de los elementos importantes ha sido pues, todo lo que tiene que ver con la sensibilización, la formación, que es algo pues, que se va haciendo pues, muy a gota, muy año tras año, porque la formación pues, obligatoria, ¿no? De alguna manera en horario es muy complicada y la puedo hacer muy pocas veces, ¿no? Así que, bueno, pues intentar hacer esa formación obligatoria que tenga un componente de sensibilización, de justificar por qué se está haciendo esto, directa, clara y marcada, pero muchas veces también pues, formaciones de corte indirecto y, por ejemplo, los materiales son un elemento claro, ¿no? De formación indirecta del profesorado. Hemos intentado que haya una participación real y cuando digo real por parte del profesorado es que pues no solamente haya espacios para que el profesorado opine cómo debería ser el currículo o cómo deberían ser los materiales de corte ecosocial, sino que se le tenga en cuenta. Incluso se le tenga en cuenta cuando hay elementos pues, con los que se discrepe. De los materiales que os voy a presentar a continuación, por ejemplo, pues la profesora que estaba llevándolos a cabo tenía una mirada de la lengua pues, que era minoritaria dentro del conjunto de los departamentos y, bueno, pues se ha intentado integrar esa otra mirada, por más que no era compartida por la autora y no era compartida por el grupo editorial, vamos, la coordinación editorial que estábamos trabajándolo, pero bueno, si quieres hacer un proceso participativo, tienes que dar cabida realmente pues, elementos contradictorios, lo cual no quiere decir darle una vuelta totalmente al calcetín. Nuestra estrategia también ha tenido que ver mucho con facilitar el trabajo. Por ejemplo, dejar tiempos de dedicación para abordar temas ecosociales, facilitar herramientas. Claro, si pensamos que el profesorado se va a tener que currar todo, va a tener que hacer la programación, va a tener que elaborar los materiales, y lo va a tener que sacar de su tiempo libre, pues no lo va a hacer. No lo va a hacer, lo hará pues el que está súper motivado, el que se lo cree un montón y tira para adelante. Pero si no facilitamos las herramientas a quien, bueno, si se lo ponemos fácil lo hace y si no, no lo va a hacer, bueno, pues no va a haber un proceso de transformación. Así que un elemento, desde mi punto de vista central a nivel estratégico, es facilitar esas herramientas que muchas veces son, sobre todo, materiales didácticos que te permitan trabajar tu elemento curricular con esa perspectiva, con esa mirada ecosocial. Y la última idea, las imposiciones en general funcionan mal para procesos de cambio que queremos que sean pues, transformador y necesitamos que las energías partan del profesorado. Que sea el profesorado el que lo quiere y que sea el profesorado el que lo demande. Esto es más lento y muchas veces no llega a éxito, pero cuando llega a éxito es un éxito mucho más consolidado. Por ponerlo con un ejemplo. Los grupos interactivos, pues hay dos formas de ponerlos en marcha. Uno, por real decreto y decir, pues todo el mundo, grupo interactivo, lo hemos decidido desde el equipo directivo, no sé qué, que es complicado, ¿no? Porque de pronto entran las madres y los padres en el aula, hay muchos profes que eso les da mucho miedo, que si va a ser un trifostio y se va a desbaratar el orden del aula, que no sé qué, bueno, hay multitud de elementos con esto.
Y hay una segunda estrategia, es que tire el profesorado que quiera, invitando a los otros profes a entrar al aula, a ver cómo funciona, a participar como voluntarios dentro de los grupos interactivos y que vean pues, cómo se comporta el alumnado y de alguna manera seducirle. Y de alguna manera, porque si realmente lo estamos haciendo es porque nos creemos que funciona y porque funciona y porque genera más aprendizajes para el alumnado, a la vez de una mejor cohesión en lo que tiene que ver con las relaciones del aula, a la vez que mayor atención, bueno, toda una serie de elementos. Bueno, pues de alguna manera hagamos esta parte más de seducción y que sea el profesorado el que lo vaya pidiendo, ¿no? Y facilitándolo, bueno, pues es un elemento que nuevamente lleva su tiempo, pero que puede generar sus cambios. Y por último necesitamos recursos, lo planteabais, ¿no? Y ahí pensar, pues más allá de la administración, de lo que podamos tener o dejar de tener, o los recursos propios, que en los centros luego al final hay muchos más recursos de los que parecen, bueno, la comunidad educativa tiene una cantidad de recursos muy grande y que de pronto pues puede generar cosas que nunca jamás hubiéramos soñado, ¿no? Por volver al cole pues en un barrio con un nivel socioeconómico bajo, ¿no? Como el que vivimos en Madrid, ¿no? Bueno, pues hemos hecho un estanque allí en el cole y lo hemos hecho pues, con los recursos propios de la comunidad educativa, de las familias, con unos costes pues, prácticamente irrisorios, pues porque hemos tirado de material reciclado y porque hemos hecho pues, el trabajo entre las familias a partir de procesos de participación, ¿no? Y ahí hay una fuerza potente, ¿no? Que nos puede permitir hacer pues, muchos cambios. Así que vamos a dar un salto de concreción. Hemos hecho esta mirada más macro sobre el proceso educativo, sobre el conjunto del centro y vamos a dar una mirada de concreción hacia la parte curricular, hacia cómo cambiar el currículo, que yo decía que era un elemento pues, absolutamente determinante. Bueno, llevamos una horita. Yo lo que planteo es que vamos a tomarnos 30 segundos para levantarnos, para estirar los brazos, para desperezarnos, bostezar 4 veces y seguimos. 30 segundos solamente y lo que os invito es a levantarnos porque es que si no, no va a haber quien aguante delante de la pantalla 2 horas y media. Así que venga. ¿Listas? ¿Vamos allá? Vamos. Venga, sigamos. Bueno, pues decía, hemos visto un montón de elementos, pero desde nuestra perspectiva, los elementos centrales son los que entran dentro del aula. Y digo entrar dentro del aula porque en el aula es donde decimos constantemente al alumnado que pasan las cosas importantes dentro de un centro. No le decimos que pasan en el patio o que pasan en el comedor, no, le decimos que pasa dentro del aula. Pero dentro del aula, no en cualquier momento, sino en los momentos en los que estamos trabajando pues, los temas curriculares, ¿no? Así que tenemos que meternos dentro del aula y tenemos que meternos dentro de los temas curriculares. Tenemos que hacer una transformación de los objetivos de aprendizaje, de los contenidos, del método y de la evaluación desde una perspectiva ecosocial. Y es en esto en lo que nos vamos a meter ahora, ¿no? En intentar ver cómo abordar cada uno de esos elementos. Pues, os comparto ahí algunas reflexiones que hemos ido haciendo también, si nadie más quiere hablar. Seguimos con la presentación. Bueno, pues decía, el currículo se compone de objetivos, contenido, método y evaluación. Los contenidos no vamos a entrar mucho porque de alguna manera tienen ahí una relación con los objetivos y vamos a empezar por esa parte, de alguna manera, de qué habría que aprender, ¿no? ¿Qué compondría pues, una suerte de competencia ecosocial? Bueno, pues en un trabajito que hemos terminado pues, muy recientemente, pues que es un trabajo compartido entre Garúa y FUEN, pues planteábamos como grandes bloques de aprendizaje. Un primer bloque que tiene que ver pues, con la ecodependencia, con entender que los seres humanos somos ecodependientes y desde ahí por lo menos 2 grandes aprendizajes. Uno, interiorizar que somos ecodependientes, pues que somos parte del entramado de la vida. Y la segunda, que bueno, estoy seguro que chirriaría en muchos centros educativos, algo así como venerar la biosfera, venerar el conjunto de la trama de la vida, ¿no? Valorar la importancia de la biodiversidad y de los ecosistemas, tener una visión crítica de la idea de que la naturaleza existe para ser controlada y explotada por los seres humanos, o trascender el antropocentrismo hacia un ecocentrismo. Venerar
no lo planteamos en un sentido religioso, sino en un sentido laico. Lo que es muy, muy, muy importante, le damos un carácter sagrado, ya digo, no necesariamente el religioso, ¿no?, por parte de las sociedades, y cuando le damos a algo un carácter sagrado es algo que cuidamos hasta el extremo, ¿no? Y bueno, pues si somos ecodependientes, pues una consecuencia, si lo llevamos realmente hasta el fondo, ¿no?, de esa codependencia, es que necesitamos venerar el conjunto de la trama de la vida porque dependemos de ella y además es algo pues, que nos trasciende y que tiene una belleza y una capacidad de articular las vidas pues realmente notable. La segunda gran idea, el segundo gran bloque, y que está relacionado con la ecodependencia, es, bueno, pues si somos ecodependientes tendremos que entender cómo funciona la biosfera, ¿no? Pues comprender que la biosfera como sistema complejo se rige por un funcionamiento no lineal, multicausal y con bucles de realimentación, y esto es un aprendizaje muy importante. De alguna manera es aprender cómo funciona la complejidad de la vida, pero en general los sistemas complejos. En la primera sesión, cuando hablábamos de cómo funciona un poquito el sistema climático y veíamos esa complejidad con los bucles de realimentación y demás, esto lo tenemos que entender, porque es que la vida no es una vida lineal y entonces esto es un aprendizaje no sencillo, pero que hay que ir adquiriendo a lo largo de la vida. Conocer cuáles son las bases del funcionamiento de la vida en la Tierra, el cierre de ciclos, el uso de energía solar, el aumento de la biodiversidad, la máxima cooperación, ¿no? Es algo que vais a trabajar cuando estéis con Charo con lo de la nueva cultura de la Tierra, así que no entro ahora, pero tendría que ver como un elemento pues, muy, muy importante. O, por ejemplo, valorar que las soluciones que ha encontrado la naturaleza para adaptarse y transformar el entorno, para con ello expandirse, son muy superiores a la humana. Y esto nos da la vuelta a la cabeza, porque pensamos que tenemos una tecnología pues súper poderosa, con una capacidad increíble, pero nuestra tecnología en realidad palidece si la comparamos con la tecnología que tiene la vida. La tecnología de la vida es una tecnología que funciona a temperatura ambiente, es una tecnología que utiliza los materiales disponibles, es más, que es capaz de reutilizarlos una y otra vez, que es capaz de autogenerarse y autorrepararse. Nada de esto somos capaces de hacerlo ni de lejos con nuestra tecnología. Pero es que además llega a unos niveles de eficiencia bueno, que nos dan 15.000 vueltas. Ahora mismo, si vemos cómo reciclan los ecosistemas la materia, cómo reciclan el nitrógeno, cómo reciclan el carbono, cómo reciclan el fósforo, pues vemos que está del orden del 99,5% o del 99,8%. Vamos, unas cantidades, unas capacidades de reciclaje pues que se quedan muy, muy lejos, ¿no?, de lo que podemos hacer los seres humanos. Así que este es otro elemento muy importante y que se relaciona con esa parte de la veneración y de entender nuestra ecodependencia. Un tercer bloque tendría que ver con comprender el momento histórico en el que estamos de crisis civilizatoria, asumir pues, que la estamos atravesando, porque cuando no la asumes es muy difícil que a partir de ahí actúes en consecuencia, conocer pues, el cambio climático, sus causas, consecuencias y soluciones, reconocer toda la pérdida de biodiversidad que estamos viviendo, pues la alteración de los ritmos biogeoquímicos, ¿no?, de la Tierra y cómo eso nos afecta en la vida, reconocer los límites tanto de recursos como de sumideros pues, del planeta Tierra y también los límites de las energías renovables, pues de alguna manera pues, para mantener nuestros actuales niveles, ¿no?, pues, de capitalismo industrial globalizado como el que tenemos, ¿no?, y valorar que las soluciones a la crisis ecológica y social pues tienen que ir a la raíz de los problemas y no se pueden quedar, de alguna manera, pues por lo que es más accesorio, porque estamos en un momento, ya digo, de crisis civilizatoria. El cuarto gran bloque hablaría de que nos concibamos, profesorado, alumnado, familias, como agentes de cambio de corte ecosocial. Para ello, pues que reconozcamos el papel de los movimientos sociales, gracias a la organización colectiva, en la consecución de mejoras ecosociales en el pasado y en el presente. No podemos entender nuestros órdenes sociales sin comprender las luchas del pasado, que en muchos casos han tenido éxitos muy notables. Y esto es muy importante ponerlo en relieve. No quiere decir que está todo ganado, pero desde luego pensar que no sirve para nada no es verdad, porque la historia pues lo niega claramente, ¿no? Tener la capacidad de crear tejidos relacionales resilientes que ayuden a superar situaciones adversas y a lograr cambios sociales para el cuidado del planeta. Y ahí tienen muchas herramientas dentro, ¿no?, que habéis estado comentando, pues como la ayuda, la escucha activa, el trabajo en equipo, ¿no?, que tendría que ver con crear esos tejidos sociales. Desarrollar la empatía y la compasión en el sentido de la pasión compartida, de emociones compartidas con otros seres vivos y con otras personas, ¿no?, tanto a corta como a larga distancia, a quienes tenemos cerca y a quienes tenemos lejos, y distancia temporal y espacial, ¿no?,
y pensar que esa empatía no tiene que ser solamente con seres humanos, sino también, ya digo, con otros seres vivos. Desarrollar ese pensamiento holístico, que además sea crítico, ¿no? O aprender a desenvolvernos en la incertidumbre y a desarrollar la creatividad como un elemento también para luchar contra esa incertidumbre. Si lo que tenemos son tiempos de cambio que no sabemos muy bien hacia dónde van a ir, bueno, creo que la habilidad de aprender a desenvolverse en la incertidumbre es una habilidad determinante que hay que aprender y que desde luego en nuestros procesos de escolarización tiene que el alumnado ser capaz de gestionarlo. Nuestra vida no va a ser una vida pues lineal y marcada, sino que no sabemos para nada cómo va a ser y va a fluctuar mucho. Otro bloque tendría que ver con con el desarrollo personal, pero además también del desarrollo del conjunto del planeta, ¿no? De alguna manera unos cuidados del conjunto de la biosfera. Pues desarrollarnos como personas y como comunidades de manera integral y equilibrada, pues ligando lo emocional con lo racional, con lo físico, ¿no? Entender que el desarrollo personal requiere de un planeta sano y de relaciones sociales de calidad. No somos entes individuales, sino que somos entes inter y ecodependientes, claramente, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera necesitamos interiorizar nuestra radical interdependencia, ¿no? Y porque somos, entre otras cosas, seres vulnerables, ¿no? Valorar la importancia del cuidado de la naturaleza, de los ecosistemas, de la biodiversidad, pero desde luego también el autocuidado o el cuidado de las demás personas, ¿no? Este es otro elemento absolutamente central y que era otro de los que habíais estado apuntando pues, en la lluvia de ideas inicial, ¿no? Y asumir la corresponsabilidad de esos cuidados, tanto sociales como ambientales, en función de cada momento vital. Obviamente, pues no tiene que cuidar lo mismo pues, alguien que tiene 2 años o alguien que tiene 87 que alguien que tiene 40, ¿no? Obviamente, quien tiene 40 tiene unas responsabilidades porque tiene unas capacidades mayores de realizar esa serie de cuidados. Otro de los bloques importantes tendría que ver con desarrollar una justicia, ¿no? Mostrar que nuestras sociedades son desiguales desde una perspectiva interseccional, es decir, que tenemos distintas desigualdades que se van cruzando, de género, de clase, de orientación sexual, de identidad, de etnia, de religión, etcétera, ¿no? Y ver no solamente que existe, sino cuáles son las causas de que eso exista, que están de alguna manera detrás de todo esto, ¿no? Siendo conscientes, pues bueno, pues que el modelo actual, ¿no? El capitalismo global, pues es una de esas causas pues más importantes, ¿no? Mostrar que las relaciones jerárquicas no son las únicas posibles en la organización social, tampoco lo son las únicas posibles en la organización económica, ni a nivel micro ni a nivel macro. Y esto es determinante, porque si no mostramos otras formas de organización política, otras formas de organización económica u otras formas de organización cultural, pues nunca jamás van a suceder. Así que, bueno, pues estos valores que el otro día Eugenio ponía sobre la mesa, ¿no? De otras cosas que se han ido articulando, ¿no? Pues en la realidad canaria son determinantes conocerlas, sin idealizarlas y sin dejar de ver pues cuáles han sido sus sombras, pero desde luego poniendo también en mucho relieve cuáles han sido sus luces, ¿no? Porque necesitamos inspirarnos en cosas de estas. Y esto lo tenemos que trabajar en los espacios educativos. Valorar la justicia social como la capacidad universal de satisfacer las necesidades, todas las necesidades, y esto lo trabajáis con Águeda en el curso, ¿no? Bueno, pues es otro de los elementos que podemos trabajar relacionando, por ejemplo, como privilegios a aquellas prácticas que hagan que la gente no pueda satisfacer sus necesidades, ¿no? El conjunto de sus necesidades. Crear redes de solidaridad y de restitución, ¿no? Con las poblaciones más empobrecidas y con quienes sufren pues, mayoritariamente los impactos y demás, ¿no? Bueno, pues sería otro elemento, ¿no? No solamente mecanismos de resiliencia, sino redes de solidaridad, de lucha, ¿no? De articulación social, ¿no? Y necesitamos conocer pues, satisfactores que sean sostenibles, resilientes y justos, enfocados hacia el cuidado de la naturaleza, de los seres vivos, de las personas, ¿no? Y que, bueno, pues que nos lleven a valorar modelos colectivos y cooperativos y, bueno, y una forma de vida pues, basada en la suficiencia y en el reparto, ¿no? Para, de alguna manera, pues vivir bien pues, de manera austera. El penúltimo bloque sería si por una parte necesitamos la justicia, por otra parte necesitamos la democracia. Y la democracia tiene que ver con una parte muy procedimental, de desarrollar herramientas para la reflexión y la toma de decisiones colectiva, que incluyan no solamente a quienes participan directamente, sino a quienes no pueden participar o no se les deja participar, ¿no? Muchas veces tenemos que pensar en cómo tomamos decisiones teniendo en cuenta las generaciones futuras, o teniendo en cuenta gente que vive en la otra punta del planeta, o teniendo en cuenta a otras especies, porque muchas veces nuestras decisiones afectan a todo esto. Y sobre esto, pues hay un recorrido rico
Hay, por ejemplo, pues, poblaciones indígenas norteamericanas que tenían la silla de la séptima generación para las decisiones importantes y de alguna manera intentaban pensar en cómo iba a afectar esa decisión a la séptima generación, a 7 generaciones por delante, ¿no? Que es, bueno, pues colocarse en una forma de democracia totalmente distinta. Y cuando pensamos en democracia, muchas veces pensamos en toma de decisiones, pero la esencia de la democracia en realidad no es la toma de decisiones, es la reflexión previa que hay antes de la toma de decisiones. Cómo la hacemos para que sea participada y para que sea una reflexión crítica, con mirada holística. Bueno, todo esto tiene detrás pues, unas habilidades que no son innatas y que tenemos que trabajar. Necesitamos valorar las aportaciones de mujeres y hombres diversos por distintas razones, ¿no? De alguna manera valorar la interculturalidad. Y otro elemento muy importante de la democracia, y en el momento en el que estamos atravesados de fuertes conflictos, ¿no? Es que necesitamos aprender a defendernos y a regular conflictos de corte socioambiental, pero también interpersonal, pues de manera no violenta, actuando pues en sociedades pues cada vez más polarizadas, y esto lo tenemos que trabajar también en los espacios escolares porque son habilidades que yo creo que van a ser determinantes y ya lo son para nuestras vidas. Y el último bloque tendría que ver pues con la técnica, con la tecnología, porque es un elemento ahora mismo que articula mucho, que atraviesa mucho nuestras sociedades. Necesitamos analizar la tecnología desde un punto de vista de sostenibilidad y de equidad, cuestionando la neutralidad de esta tecnología y sopesando claramente sus impactos, no solamente los positivos, que son como los que siempre se ponen sobre la mesa, sino también los negativos, ¿no? Asumir la incapacidad humana de entender plenamente y menos aún de controlar los sistemas complejos, que de alguna manera es como una especie de modestia ontológica y de entender que no somos ni omniscientes ni omnipotentes, sino que estamos, pues de alguna manera limitados, y a partir de ahí tenemos que defender el principio de precaución, ¿no? Y por último, pues tenemos que tener un desarrollo ingenieril, ¿no? Y bueno, pues de esta parte tecnológica dentro de las escuelas que esté muy basado pues en la justicia y en la sostenibilidad, porque bueno, pues hay técnicas que sí que nos ayudan a esto, igual que hay técnicas que nos impiden o que nos dificultan llegar hacia esos lugares. Bueno, pues todo esto de alguna manera son pues como los grandes objetivos que consideramos que habría que trabajar desde una perspectiva ecosocial y que van a conformar pues una especie de competencia ecosocial, pero hicimos un trabajo arduo, detallado, ¿no? En el que dijimos, bueno, si esto es un marco general, en realidad este marco general lo hicimos después que este otro trabajo que os planteaba, ¿no? Necesitamos llegar a niveles de concreción altos. Si queremos hacer, pues de alguna manera, un escalado pues en vertical, ¿no? En el que vayamos construyendo pues, conocimientos cada vez más complejos conforme pasan los cursos, algo que os comentaba anteriormente, ¿no? Bueno, necesitamos tener un nivel de detalle de qué queremos aprender. No solamente pues estos 31 pues, objetivos gordos, ¿no? Sino que tenemos que bajarlos a unos niveles de concreción mayor. Bueno, pues en base a esto montamos toda una propuesta curricular de qué sería un currículo de corte ecosocial que habría que aprender ahí. Los metimos en 3 grandes bloques, uno que tenía que ver con realizar un análisis complejo y crítico de la realidad presente e histórica, otro que tiene que ver con gozar de una buena vida y transformar la realidad, y un último bloque que era desarrollar actitudes y valores para la transformación ecosocial. Y digo, lo metimos en un nivel de detalle muy, muy grande, que no voy a entrar ahora, es una de las cosas que están colgadas en el libro este que os decía anteriormente, de Educar para la Transformación Ecosocial. Hicimos, pues ya digo, un nivel de concreción muy grande, desde objetivos más generales hasta 6 niveles de especificidad, con niveles mucho más concretos de objetivos, para poder hacer pues, una programación en condiciones con esta mirada ecosocial que requiere pues, de una mirada, ya digo, amplia y extensa de las cosas que de alguna manera podríamos necesitar aprender con una mirada ecosocial. Bueno, pues todo esto lo hemos empezado, bueno, lo pusimos con un trabajo muy extenso en relación con la LOMLOE, con la LOMCE, con la ley educativa anterior, que no os he traído pues porque digamos que es una ley que se está muriendo en la actualidad, y fuimos desde infantil hasta bachillerato y formación profesional, curso a curso y asignatura a asignatura, haciendo una propuesta concreta de cómo meter todos estos objetivos pues, en las asignaturas relacionadas con las ciencias naturales, con las ciencias sociales y con los valores, la filosofía y toda esta parte, ¿no? Haciendo pues como una especie de plantilla para que el profesorado pudiese tomar lo que considerase. Este es un trabajo pues, que se nos queda desfasado con la nueva ley educativa, que necesitaríamos reactualizar, pero que en parte ya hemos ido trabajando. En esta publicación, y tenéis ahí el enlace que sacamos hace muy, muy poquito, pues lo que hemos cogido son estos grandes ejes que hemos comentado anteriormente, el de codependencia, funcionamiento de la biosfera, crisis civilizatoria, agentes de cambio ecosocial, desarrollo personal y cuidado del planeta,
justicia para conservar el planeta, democracia para la transición ecosocial o técnica para un mundo sostenible. Y lo que hemos ido cogiendo es pues, los objetivos que tendrían debajo, por ejemplo, la democracia, ¿no? Pues estos que hemos comentado anteriormente, y hemos cogido todo el Real Decreto de Enseñanzas Mínimas, que es, pues de alguna manera, los elementos mínimos que tienen que tener todos los desarrollos curriculares en todas las comunidades autónomas y en todos los centros, y hemos visto pues qué elementos correspondían y encajaban con esto. Pues, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la educación primaria en conocimiento del medio, ¿no? Natural, social y cultural, pues estos elementos que se iban a trabajar en sociedad y territorio, la vida en colectividad y la familia y sociedad. Bueno, pues estos pues pueden encajar con los 3 grandes bloques de objetivos de corte ecosocial que planteábamos, ¿no? Y así hemos ido haciendo todo el recorrido de todo el currículo de primaria y de secundaria para estas áreas, ¿no? Las que tienen que ver con las sociales, con las naturales y con los valores, y bueno, pues planteando cómo repensar esos contenidos básicos, esas enseñanzas mínimas, desde una perspectiva ecosocial, ayudando al profesorado de alguna manera a hacer su propia programación. Pero no nos hemos quedado ahí. En esta otra publicación, que también os podéis bajar y que también acabamos de sacar hace muy poquito, ¿no? Y que es compartida con Garúa, la hemos hecho a la limón, pues lo que nos bajamos es a un grado más y bajamos mucho más a pie de aula. Cuando digo a pie de aula me refiero a que planteamos objetivos concretos para trabajar y cómo trabajarlos con esta mirada ecosocial y siguiendo también esos grandes ejes de corte ecosocial, una metodología, y ahora os comentaré algunos de los ejemplos, ¿no? Y la desarrollaremos un poquito más a continuación, en el que, bueno, pues, por ejemplo, en esa parte de la metodología, como un principio básico, el aprendizaje para la acción, se explica un poquito el principio básico y luego, ¿qué cosas puedes hacer para un aprendizaje para la acción? Pues, por ejemplo, realizar proyectos de transformación de tu entorno. Y, por ejemplo, y te ponen pues una serie de ejemplos. Realizar acciones para que construyan hábitos sostenibles. Por ejemplo, y vas sacando ejemplos. De manera que, bueno, pues es como una aplicación ya mucho más aterrizada en aula, que permite hacer una programación no ya solamente a nivel de curso, que sería más el otro trabajo, sino a nivel pues, de semana, de día y hasta casi de hora, ¿no? Con actividades concretas que puedas ir llevando a cabo para poder trabajar con esta mirada ecosocial y acoplada pues, a la nueva ley educativa que hay ahora sobre la mesa. Ya digo, también, pues no solamente los objetivos, contenidos y evaluación y métodos, sino también toda la parte de evaluación. Pero hay más trabajos en este sentido que son muy interesantes y que tenéis ahí también disponibles. La red española de Teachers for Future, una red que surge pues, a raíz de todas las movilizaciones climáticas de alumnado, ¿no? Y que son pues, bueno, pues, profes que quieren sumarse a toda esta ola, y una de las cosas que hicieron fue una propuesta de currículo para una educación ecosocial frente a la emergencia climática. Y una propuesta de currículo que no es cualquier cosa y no está para nada poco trabajada. De alguna manera saca y trabaja la educación secundaria y también la educación primaria, pero en este caso, por ejemplo, la educación secundaria, pues con una serie de bloques: fundamentos de ecología social, límites de crecimiento, fundamentos tecnológicos, económicos y sociales, antropoceno y consecuencias de la emergencia global y sostenibilidad, soluciones y alternativas. Para cada uno de estos bloques, por ejemplo, en este que tiene que ver con fundamentos de la ecología global, veis ahí el bloque 1, pues plantean una serie de unidades temáticas y de alguna manera pues materias de desarrollo, pero luego es que llega a unos niveles mayores de concreción. Así que cuando se pone pues en distintas asignaturas, por ejemplo en biología y geología, pues te marca unos saberes básicos que tienen que ver con un saber hacer y con un saber ser. Te pone algunos ejemplos de situaciones concretas de aprendizaje. Te pone pues también unas competencias implicadas y unos criterios de evaluación. Creo que es una herramienta muy buena, muy trabajada, muy currada, pues para poder programar y para poder trabajar desde una perspectiva ecosocial en clase. Y como todas las herramientas es algo pues maleable, que luego pues cada docente pues hará suya en función de las realidades que tiene, de los objetivos que tiene, de cómo va negociando pues con su alumnado, con los equipos directivos o con el resto de sus compas de etapa, ¿no? Pero ya digo, ahí tenéis yo creo que una herramienta muy, muy fuerte, ¿no? Y tenéis ahí también pues el enlace para poderla bajar y demás. Así que eso es lo que tiene que ver sobre todo con la parte de objetivos, por más que nos hemos ido metiendo ya un poco en la parte de evaluación o en la parte de método. Pero vamos a focalizar y a centrarnos más en esa parte del método. Y un primer elemento que nos podríamos preguntar, ¿no? Porque el método tiene mucho que ver con qué nos moviliza a las personas, qué es lo que nos pone en marcha, qué es lo que de alguna manera hace que tengamos pues, procesos de aprendizaje por delante.
Bueno, pues lo que os voy a plantear es como una teoría del cambio, una teoría de qué es lo que nos mueve y que la vamos a aplicar incluso también más pues, a esa mirada ecosocial, pero además el momento coyuntural que tenemos pues, de crisis sistémica. Bueno, pues una idea fuerza fundamental es que nos mueve la satisfacción de nuestras necesidades. Y cuando hablo de necesidades me refiero a necesidades que tienen que ver pues con la supervivencia, la identidad, la protección, el afecto, el entendimiento, la creación, la participación, el ocio y la libertad. No solamente las de supervivencia, sino con una mirada más amplia que hace gente como Max Neff, que a mí me parece muy, muy seductor y muy interesante con este enfoque que suele hacer. Pero las necesidades muchas veces lo que nos generan son una serie de emociones. Por ejemplo, el miedo pues sería una emoción que tiene que ver con la falta de seguridad. El amor es una emoción que tiene que ver con la cobertura de afecto. La curiosidad pues tendría que ver con la búsqueda del entendimiento. Por más que en realidad las cosas normalmente son mucho más complejas y mucho más interrelacionadas. Por ejemplo, pues cuando hablamos de la felicidad, hablamos de una interrelación de distintas necesidades bien cubiertas. Identidad, supervivencia, protección, afecto, entendimiento, libertad u ocio. Así que la idea es, el corazón de lo que nos mueve son estos dos elementos, las necesidades y las emociones. Las necesidades nos ponen en marcha, aunque hay veces que lo único que vemos son las emociones que nos generan esas necesidades. Ya digo, sería pues como el corazón. Pero la forma de dar salida a nuestras necesidades, de dar salida a nuestras emociones, depende del sistema de valores que tengamos. Y de forma muy simplificada, podríamos decir que tendríamos un sistema de valores articulado de dos formas muy dicotómicas. Valores que se basan en lo individual, de alguna manera, pues dar salida a mis emociones y a mis necesidades, pues sin considerar qué le ocurren al resto, o valores colectivos que consideran que yo voy a satisfacer esas necesidades que tengo, pero que voy a intentar, como poco, pues no molestar al resto e impedir que satisfagan las suyas. En realidad esto es una simplificación muy, muy burda, ¿no? Porque la realidad está llena de grises intermedios y en nuestras vidas pues no estamos todo el rato con valores individuales o todo el rato con valores colectivos. Depende del momento en el que estemos y depende con las personas que estemos y del tema en el que estemos, pues expresaremos más una mirada individualista o una mirada colectiva. Pero en cualquier caso esto nos sirve un poco como sistematización, ¿no? De que podemos expresar de forma distinta las emociones y las necesidades en función de los sistemas de valores que tengamos. Y de aquí sale un elemento importante y que yo creo que tiene una repercusión muy fuerte, no solamente en lo que tiene que ver con la comunicación o con la acción ambiental, sino también un elemento muy, muy fuerte en lo que tiene que ver con la educación. Y es que la razón, la información, no nos mueve para la acción. Conocer los datos de desigualdad a nivel global o la crisis ambiental no nos genera una capacidad de acción, no nos pone en marcha. Nos ponen en marcha las emociones, nos ponen en marcha las necesidades, no el saber las cosas. Esto no quiere decir que saber las cosas no sea importante, que indudablemente lo es. Es importante para empezar, pues para poder hacer una acción efectiva, ¿no? En la cual, pues bueno, pues hagamos lo que tenemos que hacer y podamos generar los cambios que queremos generar, ¿no? Para eso necesitamos ponerle cabeza al asunto, pero no es lo que nos pone en marcha. De manera que si yo quiero hacer un proceso de cambio a nivel educativo, ¿no? Y quiero que mi alumnado pues, se ponga en marcha pues, por temas de corte ecosocial, tengo que empezar por generarle emociones, por generarle elementos como la empatía o como cosas así, y además pues, vincular esto con la satisfacción de sus necesidades y con la satisfacción de las necesidades colectivas, ¿no? Más que trabajar desde los fríos datos que generan poco cambio. Subiendo arriba en el esquema. Las prácticas que ponga en marcha me van a permitir satisfacer necesidades o me van a impedir satisfacer necesidades. De manera que las prácticas acaban siendo un elemento muy importante en la labor educativa. Porque si yo hago prácticas que me permiten, por ejemplo, satisfacer mis necesidades de entendimiento o mis necesidades de supervivencia, hablando de este grupo de consumo dentro del centro, y eso me genera emociones positivas y además me van a promover valores pues, de corte colectivo, bueno, pues voy haciendo que vayan encajando todo, ¿no? De alguna manera, lo que decía al final, las prácticas son las que cambian los valores. Cuando estoy pensando en cómo voy a cambiar los valores de mi alumnado, pues lo mejor que puedo hacer son prácticas que gratifiquen valores de corte colectivo. No que le cuente yo lo importante que son los valores colectivos, sino que los pongan en marcha.
¿Por qué somos sociedades marcadamente individualistas? Somos sociedades marcadamente individualistas porque continuamente nos están gratificando ese individualismo. Cuando vamos a nuestro puesto de trabajo y tenemos que competir para mantener ese puesto de trabajo, pues estamos fomentando claramente ese individualismo, lo estamos gratificando. Si nuestras formas, pues, por ejemplo, de satisfacer nuestras necesidades pasasen por una articulación colectiva en la cual tuviésemos, pues, que de alguna manera, pues, reforzar esos valores colectivos, nuestras sociedades serían sociedades más colectivas. Así que llevado esto a prácticas concretas de aula, pues necesitamos, por ejemplo, no tener materiales individuales, sino tener materiales compartidos, porque el hecho mismo de tener que compartir el material articula pues unas prácticas colectivas que nos satisfacen necesidades, que nos pueden generar emociones positivas y que van a articular y que van a gratificar valores colectivos. Así que cuando yo quiero hacer un trabajo en valores, y en educación esto es determinante, sobre todo en educación ecosocial, probablemente me tengo que fijar mucho más en las prácticas que en cualquier otra de las cosas. Unas prácticas que además me permitan satisfacer necesidades, de alguna manera articulando pues una interrelación entre los dos elementos. Pero como las emociones desempeñan un papel muy determinante en todo este elemento, pues las emociones también tendrán que tener un papel determinante dentro de la acción formativa. En realidad no hay educación sin emociones. El proceso educativo está impregnado de emociones desde el principio hasta el final. Lo que estoy planteando es que lo que tenemos que hacer es poner esas emociones en el centro del aprendizaje, hacernos conscientes de ellas y sin manipular, nuevamente sin manipular, pero trabajar con ellas. Por ejemplo, el miedo pues es una emoción tremendamente funcional para el ser humano. Necesitamos tener miedo a lo que nos puede dañar y hay muchos escenarios del futuro que nos pueden dañar tremendamente, pero el miedo desde el punto de vista educativo es muy mal compañero porque nos hace rendir por debajo de nuestras posibilidades y lo que necesitamos en un espacio educativo es rendir por encima. Así que, bueno, pues podré trabajar con miedo, pero con miedo para activarme, pero a partir de ahí tengo que generar elementos que me hagan superar el miedo, porque con miedo, ya digo, aprendemos muy, muy mal, ¿no? Algunos de esos elementos que nos permiten superar el miedo son, por ejemplo, la esperanza, que son como una especie de pértiga que nos permite saltar por encima de ellos, ¿no? Procesos como los educativos, que son procesos que tienen que ser de largo aliento, sostenidos durante mucho tiempo, necesitan una gasolina que los sostenga. Y uno de los elementos que sostiene los procesos largos es la alegría. Llevar a las aulas procesos, alegría, llevar risas, bromas, juegos, es una garantía de conseguir que los procesos educativos, que muchas veces son duros y que son complicados, bueno, pues van a poderse llevar a cabo durante mucho tiempo, ¿no? O herramientas como la rabia, ¿no? Que de pronto pues, nos den un revulsivo, ¿no? Y que hagan que el alumnado pues, sienta indignación ante las situaciones de injusticia, también son elementos que, por ejemplo, en las fases de motivación pueden desempeñar un papel muy importante. En definitiva, si junto todo esto, si junto unas prácticas con unas necesidades, con unas emociones, con unos valores que sea coherente entre sí, conseguiré pues, procesos educativos que tengan sentido. Y los procesos educativos con sentido son los que más nos ponen en marcha y los que más nos van a permitir generar los cambios que, por otra parte, queremos generar y queremos promover en nuestras prácticas docentes. Pero, como decía, vamos a intentar centrarnos un poco más en esta mirada sobre la crisis ecosistémica, la crisis social, la crisis económica que estamos viviendo, porque hay una serie de elementos pues un poquito más macro que, bueno, pues también de alguna manera nos van a servir para mirar con una, ya digo, con una óptica un poquito más grande. Lo primero, ¿qué es lo que nos está paralizando? ¿Por qué estamos teniendo problemas en este tipo de cosas para entender lo que nos pasa? Bueno, pues hay unos elementos que nos paralizan que tienen que ver con los límites humanos. Por ejemplo, lo sistémico, por más que decía antes que hay que educar, pues en esa mirada sistémica, holística, global, ¿no? Bueno, lo sistémico nos cuesta, los seres humanos nos cuesta mucho. Y como nos cuesta mucho, tenemos que incidir mucho en los umbrales, porque eso lo comprendemos mejor que el conjunto de la globalidad. Por eso cuando yo planteaba el otro día lo del cambio climático, decía, el umbral ronda el 1,5 grados y tenemos que machacar mucho con esa parte del umbral, porque esto nos facilita los procesos de aprendizaje y desde el punto de vista metodológico es un elemento importante que ayuda a solventar algunos de estos pues, límites humanos. Lo remoto también nos cuesta, porque en general los seres humanos primamos las emociones inmediatas, lo que es cercano. Lo que va a ocurrir dentro de 5 años, pues nos moviliza poco y tenemos problemas para ello. Pero además también hay límites, porque lo que sucede de manera lenta
tenemos poca preparación para trabajarlo, ¿no? En general, funcionamos bien ante emergencias y los seres humanos reaccionan bien ante procesos de emergencia, pero no ante procesos que ocurren de manera lenta a lo largo de su vida. Y qué duda cabe que el proceso de colapso que tenemos no es una cosa súbita, sino algo que va a durar décadas, a lo cual pues, va a ser lento desde el punto de vista de los seres humanos, por más que pueda ser rápido desde el punto de vista histórico. Así que ahí también tenemos elementos difíciles para trabajar este tipo de cosas pues, con nuestro alumnado y a nivel educativo. Pero hay más problemas. Otros que tienen que ver con el nivel, a nivel cognitivo, ¿no? En general, pues lo que creemos, lo que pensamos, lo que escuchamos, pues está tremendamente filtrado por nuestros deseos y por nuestras tesis previas. De manera que es muy difícil que alguien escuche lo que no quiere escuchar. Y esto es un problema de primer orden, y esto le pasa a todo el mundo, ¿eh? O sea que no estamos exentos de esto, ¿no? Y que, bueno, pues cuando nos vienen con unas ideas totalmente distintas a las que pensamos habitualmente, pues ya nos ponemos una serie de subterfugios para no escucharlas y para que a partir de ahí, pues bueno, pues pongamos filtros. Este es un problema que tenemos que abordar dentro de la docencia. Pero es que el problema es todavía más gordo, y es que en general las personas rechazamos lo que nos causa desazón. Y claro, plantear pues que nuestro mundo va a cambiar de forma muy importante, pues no es algo que nos genere pues, tranquilidad, sino que nos genera esa desazón. Por lo tanto, son elementos que a nivel educativo también están pues fuertemente condicionados y fuertemente rechazados, ¿no? Validamos mucho nuestra información en base a lo que hemos vivido, en cómo ha sido el pasado. Y si lo que estamos viviendo es un momento de quiebra, pues es difícil pues, encontrar elementos del pasado que nos permitan correlacionar con lo que estamos viviendo en la actualidad. Así que también es muy difícil aprender este tipo de cosas. Y por último, por si todo esto fuese poco, en general recordamos más los aciertos que los fracasos. Y qué duda cabe que lo que estamos viviendo es como un gran fracaso civilizatorio y desde ahí pues también nos cuesta más asumirlo y encontrar correlatos en el pasado porque son muchas de las cosas que hemos olvidado. Y hay un tercer bloque de dificultades que nos paralizan ante el aprendizaje de cosas de las que tenemos que aprender, ¿no? En esta mirada pues, de crisis civilizatoria, que tienen que ver con el contexto más actual, ¿no? Marcado pues, por un pensamiento pues, cada vez más simplón y simple, ¿no? Y esto pues, es difícil que pueda abarcar un pensamiento complejo como el que necesitamos, pero no solamente un pensamiento simple, sino una información pues, muchas veces borrosa, incierta, contradictoria, y además con una desproporción enorme entre los problemas gigantescos, y nuestra incapacidad individual, ¿no? Somos personas atomizadas y esto nos genera mucha impotencia frente a las grandes problemáticas que tenemos. Impotencia que además se ve acrecentada porque, bueno, en nuestra sociedad muy marcada por el hedonismo, por la búsqueda del placer y por el individualismo, pues las conductas de alguna manera costosas están muy penalizadas. Es decir, bueno, ¿para qué voy a reciclar yo si nadie recicla? ¿Y para qué me voy a tomar yo el esfuerzo? ¿No? Una cosa que habremos escuchado chorrocientas veces, ¿no? Y esto, pues de alguna manera, es una dificultad específica de nuestro momento, ¿no? Y por último, pues vivimos un tiempo histórico en el que el sentido pues no está en el cambio. Vivimos sociedades que no quieren cambiar. Ha habido otros momentos históricos en el que el cambio tenía mucho sentido y en este momento pues no es así. Así que algunas ideas para intentar abordar esto que tienen que ver con ideas de las que veíamos también en la transparencia anterior. Bueno, pues si tenemos que incidir mucho en los umbrales, ¿no? O tenemos un problema con el pensamiento simple, bueno, la comprensión, el comprender los procesos, el entender lo que está sucediendo es importante. Y aquí, claramente, la educación formal tiene un papel relevante y tiene ventajas importantes para poder comprender lo que está sucediendo. Esto no nos pone en marcha, decía. Esto tiene que ver con la parte racional, pero es una parte importante que de alguna manera nos facilite, que nos abre las puertas a otra serie de elementos. Bueno, si rechazamos lo que nos causa desazón, ¿no? O recordamos más los aciertos, pues esas emociones que antes comentaba que necesitamos que estén dentro del proceso de aprendizaje, pues cumplen todavía más importancia, ¿no? Bueno, pues ante la desazón, alegría, ¿no? Y ante los fracasos, pues esperanza, ¿no? En nuevos aciertos, ¿no? Que de alguna manera nos pongan en marcha. Bueno, individualmente, qué duda cabe que tenemos mucha impotencia, pero colectivamente la cosa cambia de forma muy importante. Colectivamente somos capaces de hacer muchas más cosas que a nivel individual y desde ahí pues necesitamos pues, trabajar con esos valores colectivos que en realidad son valores que también nos empoderan y nos permiten hacer cosas, ¿no?
Y por último, pues esa creación de sentido que os comentaba anteriormente también tiene que ver con lo que estamos viendo aquí, porque si somos capaces de crear sentido, también crearemos sentido de cambio y ese sentido de cambio es en última instancia el que necesitamos pues, para afrontar los tremendos desafíos que tenemos, ¿no? Y los cambios sociales que necesitamos poner en marcha, para los cuales la educación es un elemento indispensable. Metiéndonos en lo metodológico, ¿no? Pues algunos principios, ¿no? Una primera, la idea es trabajar con un enfoque socioafectivo, es decir, poner las emociones en el centro del aprendizaje y que sean un elemento, ya digo, consciente y con el que trabajar, ¿no? Y trabajar muchas veces los temas ecosociales desde la vivencia. Eran algunas de las aportaciones que hacíais antes, ¿no? Y reforzaría un poco pues, esa misma idea. Una segunda idea, que es muy importante desde una perspectiva ecosocial, es un aprendizaje para la acción. Es decir, pues que lo que aprendamos, lo aprendamos para convertirlo en acción y para convertirlo en transformación. Pues transformaciones del entorno, acciones que construyan, por ejemplo, hábitos sostenibles o dar espacio en los materiales, pues abordar conflictos socioambientales en el aula, ¿no? De alguna manera que nos pongamos en marcha y que nuestros aprendizajes sirvan para hacer cambios. Desde ahí, pues juntando pues, ese enfoque socioafectivo y ese aprendizaje para la acción, que tiene que ver mucho con el aprendizaje basado en el aprendizaje y servicio, pues pensar en una secuencia en la que empecemos por una parte pues, más de sentir, ¿no? Que a partir de ahí capacitemos al alumnado para luego hacer un proceso de actuación, por más que todo esto puede estar mucho más mezclado, bueno, puede ser una secuencia que de alguna manera nos sirva, ¿no? Y que nos permita. Y cuando pensemos en la actuación, algunas ideas clave de cómo podría ser esa actuación, ¿no? Por una parte, que entrene claramente habilidades ecosociales, que permita empatizar con y aprender de los seres vivos beneficiados. Esta tercera creo que es muy, muy importante, que produzca algún cambio perceptible. Claro, muchas veces decimos, bueno, vamos a hacer un proyecto y tal, ¿no? Pues, por ejemplo, una auditoría escolar, ¿no? Y viendo dónde se consumen las cosas, y se queda ahí. Hemos hecho el análisis, incluso lo hemos comunicado al centro, pero luego no hay ninguna transformación. Esto no puede ser, porque en realidad lo que estamos entrenando es la irrelevancia de la acción. Estamos diciendo, haces cosas que luego no sirven para nada porque no cambian nada. Entonces, cuando pensemos en nuestros diseños educativos, tenemos que diseñarlos para que haya cambios perceptibles. Pueden ser pequeñitos, pero cambios perceptibles por parte del alumnado y, a ser posible, cambios que permanezcan. Porque ya digo, no podemos entrenar la irrelevancia de la acción, ¿no? Y, por supuesto, pues en estos procesos tiene que haber un protagonismo del alumnado. Otro de los principios importantes a nivel metodológico tendría que ver pues, con un proceso de construcción colectiva del conocimiento. Para eso pues, podemos utilizar distintas herramientas de construcción colectiva del conocimiento, facilitar referentes múltiples, o sea, no solamente el profesorado, sino múltiples, pero también equilibrados en cuanto a su importancia, ¿no? O sea, que, por ejemplo, plantear un debate en el aula entre la existencia o no existencia del cambio climático, pues no es un debate real. El cambio climático existe. No es algo que podamos poner en duda y hay un consenso científico amplísimo al respecto. El debate de verdad tiene que ver en cómo afrontar el cambio climático y ese sí que es un debate relevante a llevar a cabo en el aula porque hay distintas estrategias pues, que se ponen en marcha desde distintos entes pues, económicos, sociales, políticos, etcétera, ¿no? Construcción colectiva del conocimiento significa favorecer la participación de toda la comunidad educativa en la construcción de los aprendizajes, ¿no? O plantear, por ejemplo, abundantes actividades de indagación por parte del alumnado, ¿no? Que es pues, el protagonista del aprendizaje. Un aprendizaje que también sea inclusivo, pues planteando actividades pues, únicas para todo el alumnado, pero que se puedan resolver con distintos niveles de ayuda. Es decir, no plantear las actividades fáciles para el alumnado tonto y las actividades difíciles para el alumnado brillante. No, política de máximos para todo el mundo, pero política de andamiaje mayor para quien va a necesitar más ayuda y para el otro, pues menos andamiaje y que puedan llegar a situaciones similares, ¿no? Por ejemplo, plantear actividades que tengan que resolver haciendo distintas habilidades, un trabajo que sea bajo el enfoque de la máxima accesibilidad para todo el mundo, ¿no? Pues por lo que sería, por ejemplo, el DUA, ¿no? El diseño universal de aprendizajes, ¿no? O favorecer el desarrollo de la autonomía del alumnado para establecer relaciones equilibradas pues, de interdependencia. Otro de los elementos que podríamos pensar es un aprendizaje activo. Sabemos que aprendemos mucho más si somos activos en el proceso de aprendizaje, si somos protagonistas de ese proceso de aprendizaje.
Así que estructurar la docencia alrededor de actividades o introducir momentos de juego libres sobre temáticas curriculares que nos ponen en marcha y que nos activan, pues tiene que ver con esa metodología y con ese enfoque metodológico. Y la última idea fuerza, ¿no?, a nivel metodológico tendría que ver con generar una mirada holística y crítica, pues entrenando ese pensamiento holístico, desarrollando esa capacidad de mirar la realidad de una manera crítica con esas gafas ecosociales. Una herramienta que yo creo que está muy bien diseñada y construida pues, para este trabajo, sobre todo en esa parte de indagación, ¿no?, tiene que ver con ese trabajo que hicieron los MRPs, los movimientos de renovación pedagógica, junto a Ecologistas en Acción, aunque el grueso del trabajo, la verdad, es que lo ha hecho Ecologistas en Acción, y que plantea pues, 99 preguntas y 99 experiencias pues, para aprender desde esa perspectiva de la indagación. Bueno, el título es un poco engañoso porque no hay 99, hay más de 99, ¿no? Pero nos sirve pues, para lanzar un montón de preguntas que puedan ser motivadoras. Y la pregunta es muy motivadora, porque en general nos estimula la curiosidad, hace más significativo el aprendizaje y permite nuevamente un aprendizaje que escape de la manipulación. Es el alumnado el que llega a sus propias conclusiones a partir del proceso de aprendizaje. En general, estas metodologías, las metodologías en la indagación, de la construcción colectiva del conocimiento, son metodologías determinantes para hacer de alguna manera un aprendizaje liberador y no manipulador, porque el alumnado es el protagonista de llegar a sus conclusiones. No se las damos hechas, sino que ella las construye pues, a través de ese proceso de aprendizaje. Bueno, pues el trabajo inicial de 99 preguntas lo han desarrollado de forma muy importante, pues con algunas preguntas concretas sobre las que focalizan, sobre la alimentación, sobre las necesidades, sobre la economía ecológica, sobre el clima o sobre la tecnología. Y además acompañado de un montón pues, de actividades y de pistas pues, para poder, de alguna manera, ayudar al alumnado a que se vaya respondiendo al montón de preguntas que vienen ahí contenidas. Creo que es un material que está muy bien y que yo recomiendo mucho su utilización. Bueno, esto me lo voy a saltar. Y llegamos al último elemento que tiene que ver con esta mirada curricular, el de la evaluación. Y sobre la evaluación quería plantearos 3 reflexiones fundamentales. La primera es 3 reflexiones que tienen que ver con este enfoque ecosocial de la evaluación. La primera es entender la evaluación no como una herramienta de poder, sino como una herramienta de aprendizaje. Y esto es algo que muchas veces nos sucede dentro de la práctica educativa, porque, bueno, pues nos encontramos pues, que el último recurso que tiene una parte del profesorado pues, para mantener pues, la atención o para mantener, de alguna manera, la disciplina dentro del aula es la evaluación y es la coacción a través de la evaluación. Bueno, esto no puede ser. La evaluación no puede ser ese mecanismo de control, ese mecanismo de poder del alumnado sobre el alumnado, sino que tiene que ser un mecanismo de aprendizaje y tiene que estar al servicio del aprendizaje. No tiene que estar al servicio, de alguna manera, de mantener pues, el aula más o menos tranquila. La segunda idea de la evaluación desde esa perspectiva ecosocial es que muchas veces decimos, vamos, hemos metido los temas ecosociales dentro del aula, los hemos metido dentro de lo curricular, nos hemos currado objetivos y demás, pero cuando llega la hora de la verdad, la de verdad, que es la hora de la evaluación, no evaluamos los objetivos de aprendizaje de corte ecosocial. Y no evaluar los objetivos de aprendizaje de corte ecosocial tiene 2 implicaciones fuertes. La primera es que el mensaje que estamos lanzando es que esto no será tan importante, porque si a la hora de la verdad no lo evalúo y no me dices si lo he aprendido o no lo he aprendido, pues es que no es tan importante. Lo importante de verdad es saber multiplicar, que es eso lo que me estás evaluando, ¿no? Pero lo otro, lo de si soy más o menos solidaria, pues eso no tiene importancia porque no me has evaluado de ello, ¿no? Así que tenemos que transmitir la importancia de esto hasta el final, incluido el proceso de evaluación, ¿no? Y la segunda conclusión o la segunda implicación de no evaluar este tipo de prácticas, los temas ecosociales, es que en realidad nuestra calidad docente sería muy pobre. Porque si yo no evalúo si la gente está aprendiendo o no está aprendiendo lo que intento que aprendan, pues no sabré si lo estoy haciendo bien o mal. La evaluación es un elemento determinante pues, para ver si estoy haciendo bien mi labor docente o no la estoy haciendo bien. Así que la tengo que poner en marcha y tengo que evaluar también los temas ecosociales. Pero claro, esto no es nada fácil de hacer. Primero, no es nada fácil de hacer porque evaluar, bueno, lo procedimental o lo actitudinal o lo conceptual, bueno, es relativamente sencillo. Pero lo actitudinal, es decir, los valores, las actitudes, pues es complicado porque realmente solo lo puedo evaluar a través de la expresión de estas actitudes, ¿no? Solo puedo evaluar pues, si la gente está sensibilizada
con un uso modesto de los recursos, pues bueno, pues solo voy a poder ver si en vez de traerse papel albal para envolver el bocadillo, se traen una tartera reutilizable, o si en vez de tirar el lápiz cuando lo tienen por la mitad, pues lo utilizan hasta el final, ¿no? Solo lo voy a ver en las acciones, pero las acciones están muy mediadas por la deshabilidad social. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que pues muchas veces hago lo que espero que el profesorado pues vea. Hago el teatrillo pues para que el profesorado pues vea, ah, mira, sí, efectivamente, fulanito de tal, pues sí que está muy sensibilizado con los temas ambientales, ¿no? Cuando en realidad me importan un comino, simplemente estoy haciendo un teatro delante tuyo. O en el caso de los adolescentes pasa también lo contrario. Puedo estar muy sensibilizado en los temas ambientales, pero solamente porque me tengo que revelar, porque es mi edad, porque es mi momento vital, pues hago todo lo contrario. Simplemente pues, para meter un poco el dedo en el ojo, ¿no? Y decir aquí estoy yo, aquí existo, ¿no? Y soy capaz de llevarte la contraria a ti que eres la autoridad, ¿no? Dentro de un aula. Así que, bueno, lo actitudinal es difícil de evaluar, pues porque ya digo, hay un componente de deshabilidad social y lo tengo que ver a través de expresiones, pues de actos que se tienen que hacer. Así que tenemos que tener un ambiente lo más relajado, lo más abierto posible dentro del aula, pues para que las interacciones sean reales y no sean ficticias. Pero es que hay una segunda dificultad, y es que, claro, si yo evalúo cuán solidario es el alumnado, en realidad lo que estoy diciendo es, tienes que ser solidario, lo quieras o no lo quieras. Y claro, esto en definitiva pues es una forma de manipulación. Les estoy diciendo, los valores buenos son estos y los otros pues son los que no tienes que tener. Así que tenemos que tener un mecanismo de evaluación de lo que tiene que ver con las actitudes, que ya digo que está muy relacionado con los temas ecosociales, que me esquive esa parte de manipulación y de imposición de mis valores al resto del alumnado. Tenemos que generar un espacio de libertad suficiente incluido dentro de la evaluación para que la gente pueda decir, mira, yo no soy solidario y argumento por qué no soy solidario. De alguna manera eso lo tengo que contrastar con la capacidad crítica y con la capacidad, pues bueno, pues de construcción autónoma por parte de las personas. Y esto es difícil de construir desde una perspectiva de la evaluación. Así que vamos a entrar en la última parte. Hemos mirado lo que sería un plan de centro, hemos focalizado en lo que son las prácticas de aula a través de una transformación curricular y ahora vamos a focalizar todavía más en herramientas que nos permiten poner en marcha esas prácticas de aula, esa transformación curricular. Porque sin herramientas de este tipo, en realidad el otro no se va a producir. Si esperamos que el profesorado coja y haga una programación ecosocial, pero además se cree las herramientas para poder ponerla en marcha, pues no va a suceder. Necesitamos darle esas herramientas, porque el profesorado no es un experto en temas ecosociales, si acaso es experto pues en los temas didácticos y de su asignatura, pero tampoco es un experto en elaborar materiales que tienen que ser bonitos, que tienen que ser bellos, que requieren una serie de habilidades distintas de las de dar clase, y desde esa perspectiva necesitamos, pues de alguna manera, pues repensar las cosas y poner en marcha herramientas que les permitan hacerlo. Nos quedan 20 minutos, sé que es poquito, pero os pido que hagamos el último estiramiento para mantener estos últimos 20 minutos de atención y poder cerrar pues sacando todo el partido a esto. Así que los últimos 30 segundos de levantarnos, de mover un poco los brazos, de estirarnos un pelín y vamos allá al final. Venga, terminemos. Bueno, pues a nivel de recursos os voy a dar algunos ejemplos, por una parte para que los tengáis disponibles, pero por otra parte también pues para que veáis un poco cuál es la lógica que hay detrás y os podáis empoderar de ellos y cogerlos, ¿no? Y de alguna manera hacerlos vuestros. Lo primero es un blog que tenemos de recursos didácticos, de disponibilidad para quien quiera, ¿no? Gratuita, ¿no? Que están clasificados pues, por los que tienen que ver con el tema de feminismo, por el que tiene que ver con la paz, democracia, justicia y sostenibilidad. Y además clasificados también pues, por distintas etapas, también con algunas palabras clave que ayuden a buscar los que tienen que ver con el cambio climático, con el uso de recursos, con las desigualdades globales y demás, ¿no? Y que, bueno, pues que te permiten tener, pues de alguna manera, un repertorio grande que puedas usar, pues para, ya digo, además también para distintos cursos y distintas realidades. Tenéis dentro, pues, guías didácticas concretas, ¿no? Que se pueden utilizar. Hay recursos muy determinados, por ejemplo, esto es un CD de canciones descargable, ¿no? Pues para trabajar temas ambientales, ¿no? Que esto funciona muy bien, por ejemplo, en primaria, ¿no?
entras en temáticas concretas, por ejemplo, como los microplásticos, ¿no? Con una actividad muy concreta de cómo trabajar este tipo de cosas. Hay unidades didácticas, por ejemplo, esta, que es un proyecto para infantil, para trabajar a la vez que los cambios de fase del hielo, del agua y demás, ¿no? Pues todo el tema del cambio climático y muy adaptado a infantil, funciona muy bien esta, ¿no? Cosas para primaria, por ejemplo, trabajar la comprensión lectora a la vez que trabajamos temas como la importancia de los bosques, los ecosistemas y demás, ¿no? O en secundaria, en el que releemos algunos elementos básicos de la historia, como la revolución industrial, con las gafas ecosociales, viendo los impactos sobre la vida de las personas o sobre el medio ambiente, ¿no? de ese proceso, ¿no? Nos metemos en temas pues, muy importantes en la crisis actual, como podrían ser pues, los límites energéticos, ¿no? que estamos viviendo, ¿no? Pero de alguna manera la joya de la corona, sobre lo que más trabajo hemos empleado y sobre lo que yo creo que es más determinante, es en poner en marcha materiales curriculares que además tengan una mirada ecosocial y además una mirada interdisciplinar. Esto es muy difícil de hacer en un centro educativo, sobre todo en educación secundaria, en el que hay una compartimentación muy grande de lo que podrían ser pues, los aprendizajes, de lo que podrían ser las distintas asignaturas, ¿no? Para esto hemos intentado diseñar unos materiales pues bueno, pues que se adaptasen un poquito a la realidad de un claustro, salvasen algunas de las dificultades y que facilitasen este trabajo. ¿Cómo son la lógica de esos materiales? Para que tengan esa mirada interdisciplinar entre distintas asignaturas. Bueno, pues parten de un detonante común, se rompe la caja horaria y hacen un detonante común de todas las asignaturas, pero luego trabajan cada una de las asignaturas por separado y es el material que las coordina. No tienen que juntarse el profesorado pues, para coordinar actividades y ver qué trabaja cada cual, sino que es el material el que ya tiene embebida esa coordinación. Y al final hay un proyecto final en el que se rompe la caja horaria y se pone en común todo lo aprendido en cada una de las asignaturas, pues dando cuerpo y dando coherencia a todo esto. Todo esto se hace pues, con una mirada ecosocial, están embebidos los temas ecosociales claramente, unos materiales que intentamos que sean los más flexibles posibles. Si hay alguna asignatura que no se quiere trabajar, pues puede no trabajarse, pero además de tener una secuencia de aprendizajes, son como una especie de banco de recursos en los cuales, pues bueno, pues simplemente tenemos ahí pues como más actividades de las que puedes hacer para que el profesorado sea el que se ponga y se monte su propia secuencia de aprendizaje. Están pensados para atender a la diversidad y además para una construcción colectiva del conocimiento y un aprendizaje activo, como os comentaba anteriormente. Bueno, de manera transversal, pues hemos tenido mucho cuidado con las imágenes y las imágenes son un elemento muy importante en lo que tiene que ver con los procesos de aprendizaje, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los mapas y repensar los mapas pues, para que tengan distintas temáticas, pero sobre todo pues, para que además reflejen el mundo como es en realidad, no el mapa típico de Mercator, ¿no? Que sobredimensiona a las regiones septentrionales, ¿no? A los países enriquecidos. Repensamos mucho cómo se muestran las personas para que sean diversas, para que podamos visibilizar lo minoritario en las sociedades, pero sin de alguna manera pues tampoco maximizarlo, ¿no? Entendiendo que puede ser minoritario, ¿no? Desde luego no intentando sobre representar a los más poderosos o evitando esencializar pues, o idealizar el cuerpo, ¿no? Sobre todo el de las mujeres, ¿no? Repensamos mucho también cómo mostrar a los animales, mostrarlos como agentes activos, que de alguna manera pues, no son solamente mamíferos, sino que son una cosa mucho más variada y mucho más amplia, ¿no? Y bueno, pues intentamos ver los impactos, por ejemplo, de la cría en cautividad de animales, ¿no? Repensamos mucho las escenas, porque ya digo, las imágenes son muy importantes en los materiales educativos, por ejemplo, mostrando formas de organización no jerárquica, pensando que personas de toda condición habitan lo público y lo privado, repensando el funcionamiento de los ecosistemas, ¿no? Como algo pues, bello y equilibrado, representando, pues poniendo no solamente lo urbano, sino también lo rural, o mostrando, por ejemplo, los impactos de las tecnologías, por ejemplo, pintando el humo que sale de los coches, ¿no? Pensando en una iconografía pues, que reconozca la diversidad en muchas de las cosas, ¿no? Y también cuidando mucho el lenguaje pues, desde una perspectiva inclusiva y desde una perspectiva también pues, de respeto del resto de los seres vivos, ¿no? No voy a entrar ahora en ello. Y en base a ello hemos hecho una serie de materiales que digamos que tendrían como tres grandes lógicas para el trabajo interdisciplinar. Y os voy a presentar los materiales sobre todo para que veáis los ejemplos de esas lógicas, porque cuando os hagáis, si hacéis vuestros propios materiales, pues podrían ser como tres grandes enfoques de cómo hacer el trabajo interdisciplinar. La primera sería pensar en unas asignaturas que sean como los ejes centrales que van engarzando el grueso del trabajo ecosocial y el resto pues como que las van arropando.
Un ejemplo es este material para primero de la ESO que gira en torno a la idea de Gaia y que tiene como dos grandes objetivos. Uno, conocer y maravillarse con el funcionamiento de la vida y la Tierra, y esto se hace sobre todo en las asignaturas de geografía y de biología. Y dos, pues conocer y valorar éticas acordes con la idea de que existe Gaia y que eso se trabaja en las asignaturas de valores y de inglés. Y el resto acompañan ese aprendizaje. Por ejemplo, partimos de un detonante en el que de alguna manera, a través de juegos, unos juegos de pista, pues les ponemos sobre la pista de la existencia de Gaia como un entramado de la vida, ¿no? Como algo que nos corresponde, que nos engloba a todo el mundo, y de cómo podrían ser las cosmovisiones que esto pues llevas acoplado. Y esto lo hacemos a raíz del estudio, de la investigación de una sociedad que existió en realidad, ¿no? De la sociedad zarapánica, ¿no? En la zona del Valle del Indo, y que, bueno, pues que vivió hace un montón de tiempo, y ya digo, les ponemos un jueguecillo de pistas a partir de ahí. Por ejemplo, en biología y geología tenemos como una estructura en cremallera en la que trabajan los mismos temas, pero de formas distintas en cada uno de ellos. La hidrosfera, la atmósfera y la geosfera. Por ejemplo, en biología trabajan cómo la vida ha creado la atmósfera que sirve a la vida, ¿no? Y que ha hecho pues, la atmósfera que más beneficiaba y maximizaba la vida, cómo el agua pues de alguna manera es mantenida por los propios seres vivos para su servicio y cómo el suelo es formado por los seres vivos también para su servicio y para maximizar la vida. Mientras tanto, en geografía, cuando abordamos todo el tema de la atmósfera, lo que abordamos es cómo el conjunto de la vida es capaz de regular la temperatura climática también para ponerla a su servicio, y explicamos todo lo que es el efecto invernadero, o cómo es capaz de reciclar una y otra vez los materiales, pues también para poder ponerlos al servicio a la hora de hablar de la geosfera, o cómo mantiene la salinidad de los océanos también para maximizar las opciones de la vida. Es más, cómo es capaz de autorrepararse teniendo una creación ingente de diversidad interconectada, siendo capaz de evolucionar hacia estadios cada vez mayores de complejidad, ¿no? Y esto pues tiene que ver también con ese funcionamiento de la vida. Decía, el otro gran eje tiene que ver con esas cosmovisiones, esos sistemas de valores, pues que conciban pues la importancia del entramado, de la existencia de Gaia, del entramado de la vida, ¿no? Pues lo hacemos en valores, ¿no? A través de una chica que hace una investigación sobre la famosa carta del Indo-Seattle, ¿no? Y a partir de ahí una investigación antropológica y saca una serie de conclusiones a nivel de valores. Y lo hacemos en inglés estudiando 3 culturas, la cultura San, la cultura Inuit y la cultura Quechua, y viendo cómo esas culturas de alguna manera respetaban y se englobaban con la vida. Y digo, el resto de las asignaturas arropan. Por ejemplo, pues en plástica están trabajando todo el tema del arte relacionado con los ecosistemas y con materiales vivos y demás, ¿no? Y bueno, pues para trabajar todo el tema del punto, la raya y el plano. O, por ejemplo, en lengua juegan con la idea a través de Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne de cómo sería lo que no es Gaia, sino lo que es Vulcano. No lo que está vivo en la Tierra, sino lo que está muerto, ¿no? Y a partir de ahí, pues articulan pues, los conocimientos propios de la lengua. El segundo ejemplo de cómo abordar esto sería, cojamos un tema que lo impregne todo. No estamos cogiendo como en el anterior, ¿no? Como unas asignaturas y el resto arropan y tal, sino un tema que impregna todas las asignaturas. Esta otra unidad didáctica que hicimos, de primero de la ESO, trabajaba alrededor del Mediterráneo durante la época de la Grecia clásica. Entonces, todas las asignaturas las revertíamos y las colocábamos en ese momento histórico y les dábamos un enfoque ecosocial. Por ejemplo, en el detonante, pues planteábamos el viaje como un elemento nuclear de toda la unidad, el viaje alrededor del Mediterráneo y durante esa época de la Grecia clásica. Y en todas las asignaturas viajan distintos personajes que presentábamos al principio. Por ejemplo, en biología viaja pues un chotacabras que recorre los distintos ecosistemas mediterráneos y a la vez que aprendemos los ecosistemas mediterráneos, pues aprendemos pues los aprendizajes que se producen en viajes vitales, ¿no? Con una mirada pues marcadamente ecocéntrica. En geografía e historia hay gente que viene de distintas culturas fuera del Mediterráneo y quitamos nuestra mirada eurocéntrica, vienen de distintos lugares de África, de distintos lugares de Asia y vienen a conocer la Grecia clásica. Y además vienen de culturas no jerárquicas, sino en algunos casos igualitarias, y también rompemos ahí las ideas. Así que lo que hacen es que llegan, les metemos como una especie de juego de rol, y lo que van haciendo son viajes a distintos lugares de la Grecia clásica y en cada viaje aprenden una cosa. La situación de las mujeres, la situación de las personas esclavas, el poder militar, todo lo que tiene que ver con la organización política, las artes, ¿no?
dándole una mirada ecosocial a todos estos viajes. En matemáticas les lanzamos un reto matemático y es que ese personaje, Blemio, tiene que encontrar su cabeza, tiene que resolver una ecuación para encontrar su cabeza y a partir de ahí aprenden cómo resolver ecuaciones y en ese aprendizaje, por ejemplo, visibilizamos el papel de las mujeres matemáticas, ¿no?, durante la Grecia clásica. En educación física, pues recogemos lo que habían sido pues, deportes similares o precursores del balonmano para aprender a jugar al balonmano, pues siguiendo la idea pues, de esta chica que les guía. O en inglés lo que hemos montado es un elige tu propia aventura, de esos libros que había anteriormente, en el que el alumnado va tomando decisiones y en función de las decisiones tiene que resolver unos problemas u otros, unos ejercicios u otros de inglés para hacer todo el recorrido de Jasón y los argonautas para conseguir encontrar el vellocino de oro y aprender de paso pues toda una serie de elementos de inglés pues importantes. O en lengua y literatura recrean el viaje de la Odisea y al recrearlo tenemos una mirada completa y holística de la lengua. No se estudia solo gramática, sino que se estudia gramática, a la vez que literatura ética, a la vez que distintos tipos de texto, que es una mirada de la lengua pues distinta de la habitual, ¿no? Y que, bueno, consideramos que es más potente para ese proceso de aprendizaje. Y todo esto conlleva un proyecto final en el que viajan de la Grecia clásica al momento actual y dicen, bueno, pues si en la Grecia clásica se viajaba por el Mediterráneo así, en el momento actual, ¿cómo son las migraciones por el Mediterráneo? A partir de ahí estudian cómo son los procesos migratorios y hacen un aprendizaje de servicio para el profesorado y crean unidades didácticas para trabajar lengua, geografía, historia, inglés, con esta mirada ecosocial, pero estudiando cómo se viaja en el momento actual en el Mediterráneo. Y el último ejemplo que os quiero poner tiene que ver pues, con otra estructura distinta, una estructura en la que les lanzamos un reto al alumnado y en cada una de las asignaturas aprenden algo que les sirve para de alguna manera resolver ese reto. Y el reto lo resuelven al final, después de todo el proceso educativo. Este es el caso del libro articulado alrededor del amor, que es un libro de tercero de la ESO, y en el cual lo que intentamos es que en cada una de las asignaturas profundizan en un atributo del amor, en alguna característica del amor que les sirve para poner en marcha al final un proyecto de transformación de su centro. En el detonante lo que les hacemos es, pues, que además lo han hecho justo esta semana muchos de los centros, es que de pronto pues, se encuentran, llegan a su clase y reciben una clase de odio. La sociedad se articula alrededor del odio y entonces les enseñan la importancia del odio, les tienen separados por clases sociales, bueno, es todo un elemento pues como muy distópico, ¿no? Entonces en un momento dado se les surge la oportunidad de viajar en el tiempo al pasado y viajan a nuestro presente, que es su pasado, les colocamos como si estuviesen 25 años en el futuro y el reto es, tenéis que cambiar vuestro instituto para que no se convierta en un instituto articulado alrededor del odio, sino articulado alrededor del amor. Y para eso, en cada una de las asignaturas vais a aprender un atributo, un elemento que tiene que ver con el amor y que después se ponga en marcha con un proyecto final. Así que, por ejemplo, en biología y geología trabajan el conjunto de la salud, pero no solamente el sistema inmune, sino el sistema sanitario, la salud comunitaria, la salud ambiental, a la vez que trabajan el concepto de límite, y en el amor necesitamos poner límites. En matemáticas, pues lo que trabajan es la igualdad a través de la resolución de ecuaciones, trabajando mucho además con metodologías cooperativas, ¿no?, a la hora de trabajarlo. En educación física, por ejemplo, trabajan la cooperación a la vez que aprenden temas de baloncesto, ¿no? Y, por ejemplo, pues visualizamos en pie de igualdad pues, a dos gigantes de la NBA junto a dos personas pues, con síndrome de Down jugando al baloncesto y nos sirven de ejemplo exactamente igual de cómo se puede botar el balón, ¿no?, y qué distintos tipos de bote hay, ¿no? O en lo que podría ser física y química, trabajamos la reacción química a la vez que otro de los atributos del amor, la armonía, y con elementos pues, que no son muy habituales, por ejemplo, en química, como abordajes vivenciales y experienciales, ¿no?, a la hora de ver pues, cómo trabajamos la química, ¿no? Y todo esto acaba desembocando pues, en un proyecto final que recoge pues, todos los aprendizajes de cada uno de los atributos, de cada una de las asignaturas y los pone en marcha pues, creando pues, un proyecto concreto de transformación de su centro que puede ser pues, unos recreos tutorizados para los peques, la creación de un grupo de consumo, un banco de trueque o, bueno, pues distintos elementos, ¿no?, que transformen su centro hacia centros basados, articulados alrededor del amor y no alrededor del odio. Bueno, pues con esto lo voy a dejar. Yo creo que he volcado una cantidad de información muy grande. Nos quedan 5 minutitos finales
pues para si queréis alguna pregunta, alguna aportación, alguna experiencia que conozcáis que sea relevante y que queráis compartir y que, bueno, pues que de alguna manera pues nos sirva, ¿no? Para enriquecernos un poquito más. Yo personalmente te quería dar las gracias por todo el material que has compartido, porque creo que obviamente pues es aplicable, ¿no? En todos nuestros ámbitos de la vida, ¿no? Pero que a veces necesitamos como algo así, como lo que nos has expuesto para nosotros aplicarlo, porque no nos, o sea, queremos como transmitir muchas cosas, pero nos faltan como las herramientas y estas herramientas a mí personalmente creo que me sirven muchísimo para las intervenciones que doy y eso, que gracias porque sobre todo me ha encantado el diseño y todo tan interactivo, tan visual, tan, no sé, me encanta. Así que gracias. Bueno, muchas gracias.